hacernos fuertes desde adentro. El enemigo no toca timbre, ya está dentro. Nos cansamos de mirarnos al espejo. Extrañamos no asustarnos con un beso. ¿Cómo hacer para no perder la cordura? El poder es la ambición del cara dura. Quiero salir. Nos cansamos de mirarnos al espejo. Extrañamos no asustarnos con un beso. ¿Cómo hacer para no perder la cordura? El poder es la ambición del cara dura. Quiero salir. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side.
don't believe it's fair. Slit my throat is all I ever had. I don't believe it's fair. Slit my throat is all I ever. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny me beneath the marquee. Overload. Stick knife, car chop, con job, hookah. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my streets burn on the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I try. El mundo a veces se mueve en dos velocidades. Mientras la geopolítica atraviesa momentos de extrema tensión, la música se encarga de tender puentes y de fabricar refugios memorables. Un día como hoy, un 14 de julio, pero del año 2002, el octavo disco de los Red Hot Chili Peppers, el bellísimo By the Way, tocaba el cielo con las manos al alcanzar el puesto número 1 en el Reino Unido, marcando el debut de la banda en la cima de las listas británicas en medio de un planeta convulsionado por la resaca del 11 de septiembre, los debates por la invasión a Irak y el nacimiento de las primeras polémicas por la tecnología digital. Detrás de esta obra maestra, la cocina del estudio fue un verdadero hervidero de tensiones que casi... Por un lado, un John Frusciante, totalmente recuperado y obsesionado con las armonías vocales de los Beach Boys y de los Beatles, se adueñó del timón musical, escribiendo casi todas las melodías y relegando el funk rabioso que lo caracterizaba. Esto desató la furia del bajista, quien al sentir que su icónico estilo quedaba fuera de juego, consideró seriamente abandonar la banda para siempre. Para colmo, la grabación de este disco estuvo repleta de excentricidades, como los desopilantes nombres provisorios que le ponían a sus propios temas. Una gema nacida de la fricción creativa que demostró que el dolor y la belleza caminan siempre de la mano. Mientras suena By the Way, en la consola viajamos directo a principios de los 2000. Vos, calentá la pava, que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Tried to say I know you from before. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Son las 10 de la mañana, 22 minutos. Buen día, queridos oyentes. Un inicio de programa más tarde porque el corte de luz, como también a muchos de ustedes, nos ha cambiado la rutina. Claro que sin luz, sin electricidad, no se puede hacer radio, al menos a esta altura de la historia de la radio y de la importancia de la electricidad. Lo concreto, estimados, sin electricidad no somos nada. Vieron que vos decís, bueno, tengo internet, ok, pero para tener internet, de algún lado tenés que tener la electricidad. Si nos estás escuchando
a esta hora, casi 10:25 de este martes 14 de julio, es porque tenés luz en tu casa o en tu trabajo, allí donde nos estés escuchando, o al menos tenés datos móviles. Si nos estás escuchando a través del celular, por la página del Diario Nuevo Día, por la aplicación de Radio Nuevo Día o nuestro canal de YouTube, cuyo nombre es Diario Nuevo Día. Hoy tenemos una edición un tanto más breve, pero una edición de noticias, de entrevistas, de consigna, al fin con todos ustedes. Una mañana súper nublada en Río Gallegos. Si todavía no saliste por esto de que el corte de luz cambió la rutina o estás en receso de invierno, enseguida vamos a dar información que es útil para vos. Información de servicio para ver cómo andan las cosas. Escuchabas recién a Rodri Redondo en la apertura con los Red Hot Chili Peppers. Mi nombre es Leandro Dolan y saludo a Héctor Nica Mancilla. Buen día, camarada. ¿Cómo anda usted? Ayer me pasaste esa palabra y voy a tratar de implementarla. Bien, acá andamos, todo tranquilo. Un corte, una quebrada, dijera. Empiezo por lo doméstico. Barrio Fátima. Vivís en la esquina de la escuela Sí. Fátima. ¿Cómo es el corte de luz en tu barrio, en tu zona? ¿Qué detectaste desde anoche? Anoche cortó a eso de las 12 12 de la noche. y se ve que volvió y después volvió a cortar. Volvió como a las 4 de la mañana, creo, porque me desperté para En atender casa también, que vivo Sí. en la zona del boxing y la Y lo rural, mismo. lo mismo. Y volvió hoy como a las 7 y tanto volvió de nuevo. Ajá. Bueno, ahí me levanté. Pero acá se ve que tiene otro circuito, ¿viste? Acá te referís en la radio. A la radio. Cabrón, ¿estamos a cuánto de tu casa? ¿7 cuadras, 8 cuadras? 10 cuadras. 10 cuadras redondeando. 10 de acá cuadras. a tu casa, Sí. medio en diagonal, Ujú. yendo, estamos frente al Salesiano, en calle Faniano, Sí. a metros de Zapiola, y Ujú. vos estás en la esquina del Colegio Fátima, Sí. como para ubicarnos. Sí, sí. En casa, en la zona de la rural y del boxing, muy parecido a los cortes. El mismo. Son rotativos, vale decir. Sí. Ahora vamos a dar información de eso. Y pasó que había vuelto la luz a casa temprano, y a la cosa de una hora, habrá sido 9:30, se cortó la luz. Y a los 10 minutos avisa Juli Quirós, que hoy no pudo hacer Buenos Días Malinas, aquí en esta casa, en esta emisora, que, a ver, de Mariano Moreno para allá, se cortó la luz, de Mariano Moreno para acá, había regresado la luz. Rodri Redondo, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos, ¿cómo andan? Che, mañana, además de sin luz, una mañana con mucha neblina. Súper. O sea, el panorama de si no tenés luz, abrí la puerta de tu casa para que entre luz, no va a entrar tanta luz porque hay una neblina bárbara y eso está completamente nublado. Completamente nublado de veras, se ve muy poquito. Me viene en la bici con las luces encendidas, porque para quienes andan en vehículo o en moto, bueno, la moto es un vehículo, pero quiero decir en auto o en moto, de veras que hay que andar con cuidado porque se ve cuánto será la 100 velocidad. metros. 100 metros, Más o menos, sí. claro, con toda la furia 100 metros. De modo que en esta mañana singular, entre corte de luz, receso de invierno, partido de Argentina, una semana un tanto rara, bueno, nos deseamos una buena mañana para todos. Mañana fría, en la capital de Santa Cruz. Vamos a repasar brevemente los datos de tiempo para abrir, para quienes están todavía, seguramente mucha gente que, bueno, algunos en duda, ¿no? Che, vamos a la oficina, volvió la luz, se corta la luz en casa, pero vuelve a la oficina. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Bueno, si todavía no saliste de casa, te contamos que en este momento, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, actualmente la temperatura es de 1 grado, la humedad 93%, el viento sopla a nada, 3 kilómetros por hora, es decir, no hay viento prácticamente, y la máxima pronosticada para esta jornada de martes es de 3 y la mínima de 3 bajo cero. Jornada con cielo que va a estar completamente nublado a lo largo de todo el día, sin viento, y lo poquito de viento que vamos a sentir va a ser un viento que va a soplar del noroeste a no más de 10 o 15 kilómetros por hora, pero no más que eso. Así que bueno, jornada fría, nublada, con nada de viento y con neblina. Y con un partidazo de la primera semifinal de la Copa del Mundo, que es tema obligado de la mañana, como lo fue ayer, y que tendrá su momento en el segmento de nuestro compañero Héctor Nica Mancilla. Hoy es el capítulo número 42. Empezó esto con historias mundiales hace un par de meses, y bueno, ya nos adelantaste un montón ya este partido, Nica, de Francia, España, en las 16 horas. Y bueno, para ver el partido hay que tener luz, o menos datos móviles, no en el celular, así que ojalá así sea en Río Gallegos. En breve abrimos la consigna del programa, porque hoy empezamos más tarde. A esta hora, de hecho, solemos estar hablando de la consigna, que es el tema que ponemos en conversación con todos ustedes para llevar su premio al mediodía. Pero antes de la consigna, bueno, tengo olvidados el corte de luz. Inquietud, a ver si tienen ganas de contarnos. Al 51 60 51. Si nos estás escuchando, ¿es porque tenés luz en casa o solo porque tenés datos móviles? Si nos estás escuchando desde tu casa, desde el trabajo, contanos cómo es el corte de luz en tu zona, cómo fue el corte de luz en tu zona, en tal caso, ahí donde te encuentres. Simplemente para tener testimonio de primera mano, así como lo vimos nosotros. Rodri, nuestra web, eldiarionuevo.com.ar, tiene 2 notas sobre el apagón, ¿cierto? Bueno, anoche se supo en un comunicado de servicios públicos que no pasa solo en Gallegos, pero hay información actualizada. ¿Qué se puede comentar a media mañana de este martes? Bueno, el corte de luz empezó ayer a las 12:04 en Gallegos, por lo menos. Yo lo tenía clavadito porque estaba justo con el celular en la mano. Miren, 12:04 y a todos, bueno, me llegaron los mensajes al mismo tiempo, así que creo que a todos más o menos al mismo tiempo nos quedamos sin luz desde entonces. Pensamos en un principio que solamente afectaba a Gallegos, pero inmediatamente después se supo que el servicio público comunicó que el servicio estaba cortado no solamente en Río Gallegos, sino también en Calafate, en Río Turbio, 28 de noviembre, todos al mismo tiempo, pasadita la medianoche, se quedaron sin luz. Y después, durante la madrugada, se fue restableciendo de manera parcial. Lo último que se sabe, a ver, porque todavía hay cortes de luz, en todas las localidades, de una u otra manera, hicieron por medios alternativos que la luz volviera. Caso Gallegos, vamos a nuestra ciudad primero, a ver qué pasó acá. Lo que explica Servicios Públicos es que lo que falló fue la estación transformadora Esperanza, donde se provocó un apagón, que obviamente esa estación puntualmente afectó a las 4 localidades, y que en el caso de Río Gallegos, la luz vuelve con la famosa reserva fría. La reserva fría que se alimenta con gas que provee Camusi, y que es una reserva que tiene una capacidad limitada, por lo cual va a estar llegando luz de manera intermitente, es decir, rotativa, a diferentes puntos de la ciudad. Vas a ver, por ejemplo, no sé, que ahora en este momento acá, en la radio, en la zona de Faniano y Zapiola, en casi pleno centro hay luz, pero por ejemplo, no sé si te vas a los barrios más alejados, o si te vas, por ejemplo, a... No, ni siquiera tan alejado, te digo San Martín y
Perón, por ejemplo, esa zona ahí cercana, ya están diciendo que hay cortes de luz. Una cosa, Rodri, permitime el paréntesis. El gobierno responsabiliza a Camusi, ¿vieron? Por la provisión del gas. Claro, fíjate, el párrafo dice, en la capital, tras la reactivación de la reserva, es decir, la reserva fría que vos mencionabas, que está en el párrafo anterior, dice, la disponibilidad del gas suministrado por Camusi no permite energizar toda la ciudad. Es decir, el gobierno dice la responsabilidad es de Camusi, no de que no tengamos capacidad en la reserva fría. Porque es cierto que la reserva fría tiene capacidad para toda la ciudad. Igual, la responsabilidad... Dice, dando prioridad el comunicado dice, dando prioridad a la zona del hospital y Medisur, claro, eso en primer término, y después, bueno, tenemos luz acá, que estamos a, no sé, 8 cuadras, informe cuál es la falla, cuál es el mantenimiento, cómo lo resuelven, no, ese comunicado, no el del gobierno de la provincia, sino el de la transportadora de energía. Claro, aparte, chicos, convengamos, ¿hace cuánto que está el interconectado acá? Y uno, ¿qué será? ¿Una década? Y un poco más. Un poquito más. Mirá, ¿sabés qué? No tengo registro exacto. Me parece que hace 15 años. 15 años. Claro, más o menos. Y 12 años. No, porque fue progresivo, ¿cierto? El interconectado se fue desarrollando progresivamente. Claro, y si lo comparás con otros interconectados, rara vez se cae está bien, es otra zona geográfica, pero a Comodoro, rara vez se queda sin luz Comodoro. Rara vez se quedaba sin luz Pico Truncado, porque hasta ahí llegaba el interconectado nacional, ¿se acuerdan? Viste, no sé ustedes, digo desde el sentido común y por experiencias anteriores, cuando pasa como lo de noche, vos decís que habrá un temporal de nieve en la zona, ¿en qué zona de Santa Cruz hay temporal de nieve que nos quedamos sin luz? Es lo que uno piensa por sentido común. Eso no significa que sea la verdad, ¿no? La verdad tiene que ser dicha oficialmente, en lo posible. Y Transener nunca explica casi nada. Es cierto, hay poco comunicado, de la empresa en este caso que tiene la concesión del transporte. Porque a eso...
te tenés que poner Claro. platita del gobierno de la provincia, ¿no? Así es. Bueno, yo les cuento lo que Sí. lo cotidiano, digamos, lo que nos afecta más allá de esto que están comentando ustedes, que es real. Transcenaria en este momento, que es la empresa que es responsable de esto. ¿Por qué? Porque es la que trae la luz hasta acá. Las transportadoras. La digo. transportadora, exactamente, tiene la obligación de, mientras están estos cortes rotativos, que como te decía, se van a dar en toda la capital de Santa Cruz, de manera intermitente, por momentos va a haber luz en un lado, por momentos va a haber luz en el otro. Bueno, mientras todo esto pasa, supuestamente, según informaron, Transener está recorriendo toda la línea para ver cuál es el punto exacto donde se provocó la falla y poder repararla y devolver la luz y terminar con este problema que está afectando no solamente a Río Gallegos y va a afectar durante el resto del día, esperemos que por pocas horas, sino también al caso de la cuenca carbonífera que está alimentando con la usina. La vieja usina de ICRT. La de Claro, la 21 viejita, megavatios. claro. Sí. Y el caso de Calafate también, lo mismo. Ujú. O sea, los dos, Calafate, Río Turbio, 28 de noviembre, Río Gallegos, las cuatro localidades afectadas por este corte, que en el caso de Río Gallegos, repetimos, ya lo anunció el Servicios Públicos, continuará todo el día con cortes rotativos en diferentes barrios de la ciudad. Bueno, y lo rotativo lo hemos comprobado nosotros, ¿cierto? Ya el testimonio tuyo, Nica, y el mío de acá de la zona céntrica, de nuestros respectivos hogares, son cortes rotativos. Che, hay unos cuantos oyentes mandando sus mensajes. Bueno, gracias desde ya por estar ahí súper atentos al 51 60 51. Tiene que ver con esto, voy al trote, y si te parece, Rodri, que hoy empezamos un rato más tarde, Dale. podemos abrir la consigna, que es siempre la parte más amable del programa, y tenemos una agenda cargada de noticias, y si tenemos suerte, una entrevista central de temas de la ciudad. Hoy en... Buen día, eso- Lea, perdón, Bueno, que no, te justo te iba a interrumpa saludar, te iba a brevemente. Buen día. Claro, no vi que estabas mirando el micrófono, perdón, pensé que le estabas haciendo señas a Brian nomás. 14 de septiembre de 2013 en el gimnasio Luis Lucho Fernández fue el acto de integración, si se quiere, o de confirmación e inauguración de la interconexión de Río Gallegos al sistema eléctrico. Cristina Fernández de Kirchner, 14 de septiembre de 2013. 2013, 13 años. Bueno, casi 13 años. Redondeando, ¿no? Redondeando 13 añitos. En el streaming está Juli Quirós hoy con nosotros. Bueno, Juli, no pudiste hacer Buenos Días Malvinas porque, claro, no había luz, así de sencillito, y anduviste Pero me recorriendo. recorrí la ciudad, sí. ¿Qué onda la ciudad de noche? ¿Era plena Nada, noche? no, peligro. Ojalá que haya vuelto la luz. Bueno, ya hay luz solar, pero todo lo que yo fui hasta Aires Argentinos. Di una vuelta por casi toda la ciudad y todo lo que era la Avenida Asturias, un peligro, porque no solo, como decía Rodri, no solo la oscuridad, sino también la bruma, ¿no? La neblina que había. Directamente parecía que uno iba por el medio del campo transitando, o por el medio de la ruta. Y nada de luz. En esa recorrida, sí, una partecita del barrio Evita, una partecita del barrio 122 viviendas tenían luz. Vialidad provincial y el barrio ex IPF tenían luz, pero nada más. Y como decís vos, como es rotativo, en algunos lugares que había ya no hay, y en otros que no hay o que no había, ahora sí. De eso se trata, de lo rotativo, y veremos cómo sigue funcionando. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda la muchachada? Nosotros muy bien. Bueno, con estos quién es? percances riballeguenses, pero... ¿Perdón, Nica? ¿Esa voz quién es? ¿Sabes que tampoco lo reconocí? No sé si nos querés contar ¿Cómo anda la muchachada? o lo tenemos que revelar nosotros. A ver, ponelo de nuevo. Fantino. ¿No? ¿Cómo anda la muchachada? No lo saco, ¿eh? No lo saco, che. Tinelli. Tinelli es. Sí, Tinelli. ¿Es Tinelli? Mirá vos Pero qué Tinelli bien. del presente, ¿no? Sí. Tiene una voz más Ah, gastada, no da grita. esa impresión. Sí. No grita. Qué semana. Claro, no, el Tinelli gritón es el de Showmatch, el Sí. Y no Tinelli de- engola, la voz. Claro, y el Tinelli de Claro. streaming es más, Si un lo poco más decís vos, sobrio, Rodri. ¿no? Sí. No está engolando con lo de Mira. ¿Qué están haciendo? todo exagerado, así, Sí, la boca bien claro. abierta, no, está seco y está más maduro. Volví a hacer un programa, Tinelli, les cuento. En con- Infobae, ¿cierto? En Infobae, sí, le dieron un espacio. Me reí mucho con los comentarios de la primera transmisión, lo mataron. Pero bueno, nada, quiere volver. Muy vapuleado, muy criticado Está en el por gente del Mundial. ambiente. Que pague las cuentas primero. Claro, sí, le debe a medio Sí, mundo. sí. Sí. Claro, le debe a todo el mundo, que tiene deudas, juicios millonarios Sí, laborales laborales. por Ideas del Sur. ¿Se acuerdan? Ideas del Sí. Sur, la productora que tenía con Cristóbal López, un empresario Ujú. asociado al kirchnerismo. Claro, el dueño de Claro. los casinos de aquí de Sí, Santa Cruz. el Exactamente. dueño de. Ahora se llama de otro nombre, pero históricamente se le conoció la empresa Clear.
en Comodoro Claro. Rivadavia. Claro, sí. El dueño de Sujoy. Indalo. Indalo. Sí, el grupo Claro, el Indalo. grupo Indalo. Sí. Así Sí. es. Chicos, nos mandan una foto del cielo cerrado. Voy con un puñado de mensajes gracias a quienes responden a esta primera Comandante. consulta que le hacemos a los oyentes. Comandante, hoy complicado para la navegación, ¿no? Con Sí, esta neblina. hoy está difícil para navegar. Buenos días. Sin luz desde las 0 hasta ahora, nos dice Alicia y le mandamos un beso. Anoche en San Benito se cortó la luz a las 12 más o menos. En la madrugada volvió no sé a qué hora porque mi celu cargó al 100 durante la noche. Me levanté a las 10 y no había luz de nuevo. Nos apunta. Ahora está más cerrado que la defensa de Suiza, nos dice Jano, que nos manda una foto y sí, está más cerrado que la defensa de Suiza. Es una buena descripción y oportuna en tiempo mundialista. Muchachos, son parte del poder en Santa Cruz. Che, paranos. Ah, es un chiste. Yo dije, ¿qué nos están diciendo? Bueno, voy con el chiste. Muchachos, son parte del poder en Santa Cruz. La opinión, tiempo y ustedes tienen luz. Están en pleno centro. Cuando estaban en el barrio IPF y eran del pueblo, eso no les pasaba. Estamos Dice cobrando. Valentina y se ríe. 1.000 pesos la hora para la carga del celular si quieren pasar. Claro, eso, no es mala, ¿eh? Vi que hay un kiosco acá en el Este, centro que tiene. Que te cobran por cargar. ¿Sí? Sí, está pasando eso. ¿no? 700 pesos los 15 minutos. Ahí está, sí, te quedas sin batería, pum. Ah, mira. ponete la Debe foto. tener esos dispositivos de carga rápida. Vos sabés que hace muchos años en la terminal de Retiro en Buenos Aires te cobraban también, estaban esos dispositivos para cargar rápido el celu. Claro. Y ahí pegaba una recalentada al celular. Hay que tener cuidado, Lo sí. sacaba y tenía que sacarlo con guante de amianto. Sí, hay que tener cuidado porque además claro, se Sí. rompe el celular y no es negocio desde ya. Dice Mariana, buen día chicos, ¿cómo están? Buen día. Barrio Fátima 1. Sí. 1 y algo, lo dice de ese modo si mal no recuerdo. Estaba mirando una película ya que estoy en modo receso invernal y bueno, ¿qué pasó? Obviamente se cortó la luz. Pero claro, fue al medianoche y vos que estabas mirando justo el celu, Rodri, 12:04. Claro, el corte, ese apagón es general, ¿cierto? Sí, Porque es 12, cuando sale todo el interconectado. ¿Sabés que estaba 12 y viendo? 15 por ahí. ¿Sabés que estaba viendo? Estaba viendo la séptima temporada, no porque las haya visto todas, sino porque me enganché con esa, de Black Mirror. No sé si la vieron, que es una... Vi las 6 y ya no me pareció distópica, lo cual me asustó. Porque Sí. dije, che, esto dejó de ser distópico. Ya no hay más porque nada. nos está no hay pasando. Más nada peor puede suceder. O sea, ¿Y qué onda? ¿Viste algo bueno ahí? No. no. ¿Viste? Por suerte se apagó la luz. Quedó desfasada, ¿viste? Esa Por serie envejeció mal. ¿Para qué siguen Sí. haciendo temporadas, no? Si ya estamos en una distopía, muchachos. Total. Aguanten un cacho. Total. Chicos, bueno, son las 10:41 de la mañana. Si te parece bien, vos me lo propusiste recién. Es momento de abrir la consigna. Esta mañana de sin luz, con neblina. Vamos a ponerle un poquito de onda, pero no sin antes abrir brevemente la ventana como para ver cómo está el clima, querido Bray. Sí, señor. Despacito, sí. Eso sí. Corremos un poquito la cortina. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Igual te voy a dar un Ahora sí. 1 grado la temperatura en este momento, 3 grados la máxima para hoy y 3 grados bajo cero la mínima en esta jornada de 14 de julio. Estamos ya prácticamente al borde de cumplir un mes de invierno, un invierno que ha empezado bastante benévolo, pero que en estas últimas 2 semanas ha mostrado sus más crudas temperaturas. Amigos, les decía, abran bien las orejas, porque se viene el momento más esperado de la mañana. Si estás en la oficina, en el auto, con la calefacción al mango, renegando por el tema del corte de luz, para la oreja 2 segundos porque el premio de hoy es un verdadero mimo al corazón. Un mimito. Un verdadero mimito. Hoy le vamos a agradecer a los amigos de Nucha porque les vamos a regalar un almuerzo espectacular para 2 personas. Sí, señor, leyeron bien. Almuerzo completo, escucharon bien para que vayas con quien vos quieras a cortar la semana, a comer rico, charlar de la vida, dejar que te atiendan como un rey en un lugar hermoso. ¿Cómo te lo ganás? Bueno, súper fácil. Vamos a activar el chip de la nostalgia. Queremos ver qué tan buena memoria tenés. A ver. Señoras y señores, vamos con la primera adivinanza. Es una adivinanza. Hoy... Che, hace un montón que no hacemos adivinanza. Por eso dije... Súper atentos. Atentos, Además, mira, está súper nublado. Acá Sí. nos cuenta Alicia nos está escuchando con su radio a pilas. Ah, ok, Eso bueno. está genial, ¿viste? Mejor todavía. Tener esos objetos que son una reliquia y nos está escuchando con su radio a pilas. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo Es funciona, así. Juan, dice el Eternauta. Bueno, voy con la adivinanza. Atención, a la U, a la Do, a la Trea. ¿Están atentos? Estamos. ¿Alumnos? Ok. Estamos. ¿Alumno Nica? ¿Está atento? Estamos listos. Ok, bueno, a ver, voy, Es una adivinanza retro. Es Ajá. decir,
para el público de esta radio. Sí. Y para nosotros. No, bueno, y bueno, la historia de Río Gallegos, el corte de luz es retro y es contemporáneo, o sea, es de toda la vida. De modo que es coherente con lo que está sucediendo. Hay cosas que no pasan de moda. A ver, voy. Soy chiquito, cuadrado, de plástico y tenía una tapita de metal corrediza que a todos les encantaba abrir y cerrar con el dedo para ver qué había adentro. Hoy sigo vivo en la computadora de tu oficina haciendo el botoncito para guardar. Pero en los 90 mi capacidad era tan miserable que no me entraba ni una sola foto de las que sacás hoy con el celular. ¿Qué soy? Claro, no podemos decir la respuesta, creo que la sé. Recién me estaba recordando lo mal que me va con las adivinanzas. Pero en este caso, Creo que la sé. Nica la saca casi siempre. Está igual muy pensativo, Nica. no la sacó todavía. Igual no hay que decir, no la sacaste. Igual va la repetición Dale. a otra velocidad ahora, más rápido. Dale. Atención, 15.51, 60.51 por un almuerzo para 2 personas en Nucha. Entre los que adivinen, vamos a ir rotando, que mande mensaje de voz vale doble. Cierto. Con la respuesta. O sea, tenés que decir lo que es en mensaje de voz. Vale doble. A ver. Soy chiquito, cuadrado de plástico y tenía una tapa de metal corrediza que a todos les encantaba abrir y cerrar con el dedo para ver qué había adentro. Hoy sigo vivo en la computadora de tu oficina haciendo el botoncito para guardar. Pero en los 90, o sea, hace unos cuantos años, mi capacidad era tan miserable que no me entraba ni una sola foto de las que vos hoy sacás con el celular. ¿Qué soy? 15.51, 60.51. Che, no es tan difícil. Solamente hay que prestar atención nomás. Lean vos, me parece que la tenés. Sí, a no ser que sea engañosa. Si no es engañosa, la sé. Pero suelen ser algunas... Bueno, ese es el chiste de la adivinanza, ¿no? Que parezca una cosa y sea otra. Sí. Si es lo evidente, a mí me cuesta ese pensamiento creativo en vivo y en directo. Ese es lo que se llama pensamiento lateral. Creo que la sé. Nica le está costando, lo cual está bueno, por lo cual me da la pauta más o menos, es un tanteo. ¿Qué es lo que le está pasando al oyente en este momento? A los amigos. Bueno. Son como los primeros minutos de cualquier partido del Mundial, ¿viste? Los equipos se están reconociendo. Acá están como observando la adivinanza, a ver si le sacan la ficha. En un ratito vamos a empezar a leer mensajes, así que atención, che, almuerzo en Nucha para 2 personas. Ese es el premio de hoy. Hoy que nadie te regala nada. Claro. Tal vez a las luces de las velas, depende cuando vayas a Nucha. Chicos, le agradezco acá a Susana Ruiz, que me acaba de mandar... Susana, la hermana de Alicia, por otra parte, que nos está escuchando con su radio a pilas. Este hermoso obsequio. ¿Qué es el logo, o lo que fue la mascota del Mundial Argentina 78, el gauchito. Claro, vos nos has hablado de las mascotas de los mundiales y del gauchito. Sí. ¿Y quién lo dibujó ese? ¿Vos sabés? No sé quién lo habrá dibujado. Es muy viejito, me parece, muy parecido a los sí, ¿no? Esa onda así larguirucho. Sí, me parece que fue García Ferré. García Ferré. Me parece, no quiero meter la pata. Bueno, podemos buscarlo, debe estar el autor del... Che, qué bueno. Muchísimas gracias. El gauchito. Susana, muy amable, gracias. Lo trajo recién, hace 10, 15 minutos. Está hermoso, la verdad. Muy, muy, muy lindo, me gustó. Me gustó el gesto, gracias. Grande, Susana. De veras me... Te llegó el corazón. A vos que te gusta coleccionar cosas futboleras y que nos trajiste la réplica del álbum de Argentina 78. Sí, digo bien, o de México 86. ¿Cuál era? Traje el de 78. Porque otros los perdiste, ya nos contaste. Y el 86 traje. Bueno, hoy, Nica, a modo de adelanto nomás. Sí. En cosa de una hora más o menos, vamos a estar con la columna mundialista capítulo 42. Ayer ya nos hablaste un montón de Francia versus España y de Argentina e Inglaterra. De hecho, ayer la consigna del programa tuvo que ver con Argentina e Inglaterra. Sí. A modo de adelanto, cuando sea el momento de la columna, ¿qué tenés ganas de compartirnos hoy? Vamos a seguir por la misma tónica porque van a jugar hoy y mañana, ¿no? Vamos a hacer una retrospectiva en el tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez de cada uno? Y cómo los encontró, o cuáles fueron las primeras participaciones y cómo fueron en mundiales. Cuando España estuvo cerca, cuando Francia estuvo cerca, antes de consagrarse campeones, ¿no? Ambos en ediciones pasadas. Y también vamos a hacer lo mismo con Inglaterra y con Argentina
En este caso, yendo un poco más a la historia, ¿no? Yendo más a la historia. Sí. Bueno, el regalo que nos trae Susana hoy tiene que ver con ese ir a la historia Ujú, del primer mes de tus columnas. El primer Sí. mes de tus columnas mundialistas era ujú. historia mundial por mundial y después de la historia de los botines, la historia de los balones y la historia de las mascotas. Sí. Ese día vos nos hablaste, además del día que tocó Argentina 78, del gauchito, de modo que Ujú. hoy volvemos a la historia para ver, para ver los antecedentes de la semifinal de hoy y la de mañana. Te tiro un número. Con el partido de mañana, me parece que Argentina va a alcanzar su partido 94 en los mundiales de fútbol. Todavía no llegamos a los 100. Todavía no llegamos, no pasamos la línea de... lógicamente Brasil tiene como 120, 130 partidos Claro. mundiales. Lo mismo que Italia, que no Y está. tienen además más participaciones o estoy Claro. metiendo la pata. No, Claro, tiene más que participación. nos has contado. Brasil no par de ha décadas faltado ningún Argentina- mundial. Claro, eso nos contaste. Y vos nos contaste que Argentina, por distintas razones de las organizaciones de entonces Sí. y demás, Ujú. faltó a algunos mundiales. Sí. Estuvo ausente. Y hay mundiales que tienen distintas características, por eso se da la participación. Claro, Incluso Argentina alcanzó a jugar un solo partido en alguno de esos mundiales. claro. De eso vamos a hablar un poquito. Buenísimo. Bueno, esa es la columna capítulo 42, alias el profe para nosotros en ese momento del programa. Chicos, abrimos la agenda de actualidad con algunas cosas que también son una especie de convite para lo que viene. Vamos con el audio-video número 1, estimados Brian y Juli. Para el público que está en FM, les contamos. La voz que van a escuchar es la de Daniel Peralta. En la imagen, el actual diputado provincial y ex gobernador entre 2007 y 2015. Sí, es un video de redes sociales. Lo tomamos del medio Santa Cruz Nuestro Lugar. Siempre citamos la fuente. Y es Daniel Peralta en la cuenca carbonífera. Claramente ves que está en la mina de Río Turbio. Ojo, porque no habla de ICRT. No habla de cuestiones vinculadas a la cuenca carbonífera, sino de la decisión del martes pasado del Tribunal Superior de Justicia de dar de baja una cautelar que había presentado el municipio de Río Gallegos, donde se planteaba que no se descuente de manera compulsiva desde la provincia al municipio de Río Gallegos, que no se retengan los fondos de coparticipación que le corresponden a Río Gallegos y de esos fondos o de los fondos municipales. Ustedes saben que ni Río Gallegos ni ningún municipio hace 3 décadas en el descuento de las jubilaciones que le viene a cualquier laburante municipal en sus recibos de sueldo, ese descuento de la jubilación no es transferido ese dinero de los municipios a la provincia. Este es un problema de décadas. Hoy, chicos y oyentes, díganme en serio, se los pido de veras. Brian ya se está riendo porque tiene un oído absoluto para la radio. Cuando diga chicos de nuevo, me pegan. No va a ser roja directa, lo sumo, pero cuando diga chicos... Ahí va, gracias. Estimados oyentes, escuchen ustedes a Daniel Peralta. Daniel Peralta, esto fue el fin de semana largo, pero hay una cuestión de fondo acá. Está las jubilaciones, el Tribunal Superior de Justicia, qué va a pasar hacia adelante, luego de la reunión de este fin de semana largo de funcionarios del Ejecutivo con los intendentes. ¿Qué va a pasar? ¿Le van a quitar los fondos o no? Es decir, ¿se los van a retener a los fondos que los municipios no mandan en concepto de jubilaciones? Daniel Peralta opinó lo siguiente y es una de las aristas de este tema que ponemos en el aire. Hola, lindo fallo del tribunal sobre la detracción, dándole facultad al Ejecutivo para que haga lo que no se hace décadas, de traer de la copa municipal los aportes para las cajas. Nadie dice que no haya que pagarlo, pero muchachos, pongan a discutir una nueva ley de coparticipación, actualicen los índices y discutamos la coparticipación primaria. El gobierno está jugando con fuego. El gobierno está ahora tratando de quebrar la paz social en los municipios de Santa Cruz. Y ojo con las vocecitas técnicas que lo están haciendo ir al gobernador por un camino, a mi juicio, absolutamente equivocado. Hay que convocar a los consensos. No hagan lo mismo que hicieron con la famosa deuda externa, que no tienen las manos ni la van a tener, por más que quieran utilizar estos mecanismos de coacción y de apriete, porque esa es la palabra, para con los municipios y los trabajadores municipales. Cuidado, cuiden la paz social. Es un bien que después es difícil de recuperar cuando se quiebra.
Son varias las aristas que uno podría tomar de las declaraciones de Daniel Peralta. ¿Escuchan el motor del auto encendido? Una camioneta parece, sí. Es como parar al borde de la ruta. Ronronero, sí. Parar al borde de la ruta. Quien hace el video lo filma, está muy abrigado, un día invernal en la cuenca. Claro, ahí está tu imitación de camiones, Nica, de los archivos de Brian. Bueno, esto fue el fin de semana y vos veías que estaba Santa Bárbara de fondo y eso es la mina de Río Turbio, ¿cierto? Pues bien, voy a tomar de todo lo que dice Peralta un punto. Sí. ¿Por qué? Porque hacia el fondo de la cuestión, nosotros la semana pasada se lo consultamos a Pablo Pérez. Pablo Pérez es el presidente de la Caja de Previsión, es decir, el titular de la Caja Previsional, de la Caja Jubilatoria de Santa Cruz. Peralta dice, hay que rediscutir una ley de coparticipación, que es la ley por la cual se determina el reparto de fondos públicos, fondos fiscales, entre la provincia y los municipios. Ese reparto de la torta es un reparto donde gran parte de los ingresos quedan en la provincia y un porcentaje chico o muy chico queda en los municipios. Y esto de toda la vida. Vieron que todo el mundo está hablando del 1991, desde 1991 que los municipios no aportan en las cajas. Claro, pasaron los gobiernos de Néstor Kirchner, pasaron todos los gobiernos de este último cuarto de siglo y nunca se cambió la coparticipación. Y hay que decir lo siguiente, esto es una discusión abierta. Si la discusión viene desde el 91, es porque Néstor Kirchner, gobernador, nunca lo cambió a ese reparto de la coparticipación, que es modificar la ley. Ahora, Daniel Peralta fue gobernador 2 mandatos y él tampoco lo logró. Y no digo esto como acusando a Daniel Peralta en particular, sino cada quien la parte que le toque. Daniel Peralta, que dice, ¿vieron el término que usó, no? Coacción y apriete por parte de la provincia. Traduzco al menos lo que interpreto. El fallo del Tribunal Superior de Justicia que baja la cautelar del municipio. Nosotros hoy, lo voy adelantando, hoy vamos a hablar con el secretario legal y técnico del municipio. Digo porque es quien presentó la cautelar y vamos a ir a fondo con ese punto, que no es tan sencillo de entender. Y en lo que uno alcanza a entender, la clave está como en traducirlo en lenguaje sencillo, en la explicación que damos y sin que sea chabacano, ¿no? O sin que sea falso, porque a veces en la simplificación de los temas uno no es que quiera faltar la verdad, pero puede decir, che, para eso no es tan así. Haremos ese esfuerzo como tratamos de hacerlo siempre, ser claros. Este es el punto que quiero tomar. Peralta dice, lo que hay que discutir es una nueva ley de coparticipación, no que la provincia ande con coacción y con aprietes, es decir, quitándole los fondos compulsivamente a los municipios si el fallo del Tribunal Superior de la semana pasada se lo permite. Esa es la interpretación que hay que hacer. Bueno, Peralta no lo logró, habiendo sido 2 veces gobernador. Después vino Alicia Kirchner. Alicia Kirchner tenía mayoría en la Cámara de Diputados, tenía casi todos los intendentes de su propio color político y tampoco lo logró. Porque no es una discusión fácil sentarse a consensuar entre todos los jefes ejecutivos, comisionados de fomento, intendentes y gobernador, y su respectivo ministro de Economía, para dar esa discusión. El kirchnerismo es cierto que está diciendo que hay que rediscutir la coparticipación, kirchnerismo, peronismo en general. Eloy Echazú, diputado por el pueblo de Río Gallegos, hombre muy cercano a Grasso, presentó un proyecto de ley de coparticipación, no solo ahora, también cuando estaba de ministro de Economía Perincioli y la gobernadora era Alicia Kirchner. Y eso no se discutió. ¿Y ahora qué pasa entonces? Van a ver ustedes en YouTube un flyer, uno le dice flyer porque es lo que circula en redes sociales, pero en verdad son 10 compromisos de campaña de Por Santa Cruz. Por Santa Cruz es el frente de gobierno que llevó a Claudio Vidal a la gobernación hace 2 años y pico atrás. Dice 10 compromisos para transformar Santa Cruz después del 10 de diciembre. O sea, promesa de campaña. Aquí está, por ejemplo, este documento lo firmaron Encuentro Ciudadano, Moveré de los Carambia, el PRO, que fue en este caso parte del armado, el radicalismo disidente, que son los que ahora son intendentes, Pirri Martínez, Gardonio, es decir, gente de peso, Trepo de Perito Moreno. Punto 2 de los 10 compromisos. Punto 2. Repartir los recursos equitativamente. Sancionar una nueva ley de coparticipación. Es decir, punto 2 de la plataforma de 10 puntos del frente que gobierna la provincia. En el punto 2 estaba discutir una nueva ley de coparticipación. Ayer el ministro Ezequiel Verbes habló en el medio colega LU12
y su testimonio fue levantado, como se dice en la jerga periodística, por su propio medio, por La Opinión Austral, es decir, el propio medio del U12, ¿no? Y hay un párrafo que quisiera leerles, y con esto cierro este tema, donde el ministro Berbes cierra esa discusión. Dice, no, discutir la ley de coparticipación ahora. Insisto, la ley de coparticipación es el reparto de la torta, y esa torta es tan desigual que es por la cual los municipios hace décadas deben los fondos de jubilación y de aportes de la Caja de Servicios Sociales a la provincia. Y la provincia se hace cargo, y el déficit previsional, y el déficit de la caja, y todo ese problema que es una bola de nieve gigante. Cierro con esto. Leo textual de La Opinión Austral. Esa misma urgencia es la que vuelve inviable abrir la discusión para modificar la ley de coparticipación. Comillas, discutir la ley de coparticipación con la misma cantidad o menores recursos es imposible. Es un debate histórico que nunca se profundiza. El 95% de la inversión que hace el Estado en seguridad, salud y educación se destina a gastos salariales, dice el ministro Berbes. Es una situación similar a cuando Nación transfirió las escuelas a las provincias hace años. Redacta el medio colega, alterar el reparto primario, que es lo que pide Peralta en el audio, sin expandir los ingresos globales, carece de sentido práctico. Es decir, si no hay más ingresos, no tiene sentido esa discusión ahora. Otra vez comillas. Es una discusión que puede llevar años y requiere el acuerdo de todas las partes. Mientras tanto, las jubilaciones del mes que viene y los medicamentos de cada día se tienen que pagar hoy. Si no se incrementa la masa coparticipable, es una discusión de pobreza porque todos van a recibir menos. Se podrá rediscutir seriamente cuando existan mayores recursos. O sea, la tesis del ministro de Economía es, con este rojo que incluso baja de Nación, esta discusión no tiene lugar. Ojalá se entienda, no soy un especialista en la materia, lo he seguido como periodista, lo he seguido trabajando en la Cámara de Diputados en su momento, es cierto, en el área de prensa de una diputada y de una serie de diputados de Encuentro Ciudadano, pero no soy un experto en estos números, son temas súper complejos, pero creo que más o menos se entiende al menos las coordenadas de la discusión. Para salir de este tema tan pantanoso, cierro con esto este primer bloque de Panorama de Noticias. Juli y Brian, ¿saben que vamos a poner? El video de Insaurralde. Van a escuchar a la gente cantando por la escaloneta, ¿no? Vos decís, ¿qué tiene que ver Insaurralde con eso? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Se los contamos al público de FM, ¿no? Es el 3 de la grilla, ¿no? De nuestra grilla. ¿Digo bien? Para no meter la pata. Dale play, Brian. Vos dale play. Claro, dan ganas de cantar, ¿no? Se está fumando un habano el muchacho. Esto es en Puerto Madero. En el cumpleaños, escuchaba radio esta mañana, de un corredor inmobiliario, de un tipo muy poderoso del negocio inmobiliario de Buenos Aires. Debe ser el mismo que le prestó a Insaurralde el edificio del otro día donde salió tapado, ¿no? No lo vi eso. ¿Qué fue? Esto fue el partido del sábado, ¿eh? Sí. Para ser campeón hoy hay que ganar. Claro, Argentina se ve que todavía, bueno, vale decir, el partido fue 1-1 hasta el minuto 118 del tiempo complementario. Esto está hoy en la etapa de Clarín y en la etapa de La Nación. Impunidad pura, ¿no? Se está fumando un habano además. Viste que si hay una imagen del tipo que le importa nada, sí. Habiendo tenido los dólares en su casa, se está fumando un habano y canta, ¿eh? Claro. Canta al ritmo de la hinchada. La hinchada es Puerto Madero, es toda gente de pudiente, gente de poder, mezclados ahí negocios y política como suele suceder. La runfla. No me habría, con esto del corte de luz, estimo, no sé, alguna cosa anda mal, pero acá logré abrir Clarín. Reaparición de Insaurralde en un festejo del triunfo de la selección. Mientras la justicia busca esclarecer el origen y el destino de los millones de dólares registrados por Jessica Sirio en el video de un vestidor, eso lo compartimos nosotros, hará cosa de un mes porque fue material exclusivo de La Nación. Bueno, sucede que en ese contexto de aquella investigación, o revelación, mejor dicho, porque la investigación incluso es anterior, el ex intendente de Lomas de Zamora, que fue además jefe de gabinete de Axel Kicillof en un acuerdo con el kirchnerismo allá en provincia de Buenos Aires, reapareció en una filmación. Estaba viendo la selección en un departamento de Puerto Madero del empresario Rodrigo Fernández Prieto, un hombre muy poderoso
del negocio inmobiliario en Buenos Aires. Y ya que estamos dándonos una vuelta por títulos nacionales, y con esto cierro, chicos y colegas y amigos y estimados y camaradas, sí. Hay que sumarle que en este video está Juan Napoli, que es el dueño o el presidente del Banco de Valores, que fue candidato a senador libertario por la provincia de Buenos Aires, pero que además es investigado porque sería la pieza clave del lavado de activos y el movimiento de dinero que tanto Insaurralde como Elías Pichirilo hacían de los dólares en negro, que no tenían declarados claramente. Es decir, que ahí hay un nexo que va más allá de las diferencias políticas también. Totalmente. Son sectores de poder que trascienden lo partidario. Absolutamente trascienden lo partidario. Y me gusta cómo lo vi. Esto me enteré por nuestra web ayer, el diario Nuevo Día. El caso Skanska. ¿Te acordás, Nica, el caso Skanska? Sí. Fue el primer caso de denuncia de corrupción en la obra pública del primer gobierno de Néstor Kirchner. Sí, Skanska, para quien no sabe, alguien joven, es una empresa de origen finlandés y sueco, que todavía funciona y que prestaba servicios petroleros acá en la Patagonia Sur y también en distintos puntos como ser Perú, Brasil. Es una empresa muy importante, Skanska, y le reveló la reputación Julio Miguel y And Company, ¿no? Porque está también ahí Josecito, ¿no? José López, claro, que era secretario de Obras Públicas y Julio De Vido ya ministro de Planificación. Recién cuando dije primer gobierno de Néstor Kirchner, claro que Néstor Kirchner tuvo un solo gobierno, claro. Me refiero al ciclo kirchnerista, sí, ¿no? Fue 2005 fue 2005, esto. Sí, 2005 saltó la... Claro, y fue un caso, y lo titula muy bien Clarín, 20 años después, sí, la justicia condenan a De Vido por el caso Skanska. Sí, 5 años. Fue considerado primer caso resonante de comas en la era kirchnerista. El Tribunal Oral Federal 4 condenó a 5 años de prisión al ex ministro De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, que bueno, después fue el protagonista de los bolsos de López, ¿no? En los famosos bolsos del convento. Sí, ¿saben a quién también? Si no me equivoco. Otro. Sí. Me parece que es la quinta condena que tiene Julio De Vido. Le perdí la cuenta, pero tiene varias acumuladas. Sí. Así es, tiene varias acumuladas. Le dieron domiciliaria a De Vido, ¿no? Por cuestiones de salud finalmente, hace poco tiempo. Bueno, José López y otro exfuncionario que se llamaba Néstor Ulloa. El delito del cual se los condena 2 décadas más tarde es cohecho y administración fraudulenta por el pago de sobornos, es decir, coimas, por parte de esta empresa sueca al Estado para ampliar la construcción de los gasoductos norte y sur. Sí. De Vido ya cumple prisión domiciliaria por la tragedia de Once, la única de todas las causas que lo involucran que tiene condena firme. Es decir, en la causa de Once, la tragedia de Once, es la única por la cual tiene condena firme. Bueno, como me llamó la atención, me enteré anoche, cuando estaba repasando noticias para hoy, por nuestra web, el diario Nuevo Día, hoy es tapa de Diarios Porteños. 11 de la mañana, 4 minutos en todo el país. La República Argentina, de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur, está contando los minutos para lo que va a pasar mañana a las 4 de la tarde entre Argentina e Inglaterra. Un partido recontra esperado, donde después te vamos a contar un poco más, pero la realidad es que la gran mayoría de los periodistas del mundo especializados en deporte, en fútbol, consideran que Argentina está bastante complicada, comparándola con Inglaterra en cuanto a rendimiento futbolístico y demás. Después, en un ratito, si vos me das el ok, te voy a contar qué es lo que dice el mundo acerca de lo que puede llegar a pasar mañana entre Argentina e Inglaterra. Un partido muy picante. ¿Y quién es para el mundo y para la mayor cantidad para la mayoría de los especialistas, el candidato a quedarse con la copa? Ese dato que tanto queremos, que tanto anhelamos. Mbappé, tráeme la copa, dijo. Lo estás recreando, ¿no? Es creación original de Héctor Nica Mancilla. Yamal, tráeme la copa. ¿No? Tráeme la copa, Messi. ¿Por qué te cae tan mal este muchacho? Lo has dicho varias veces cuando Brian lo pone al aire. El muchacho es pelotudo. Ah, ok. Sí, es Mufa, sí. Perdón. Yo todavía te dije que no, ni lo nombremos, Ah, mira. Te voy a decir una cosa. No dije el nombre de yo no dije su nombre. No. Escucha bien lo que te voy a decir. Sí. No, en serio, fuera de jugar. Lo que decís es Mufa,
Es verdad, estoy de acuerdo con Juli. Sí. Y también es mufa. El otro día escuché una canción que cantaron en el Centro de Gallegos, que yo obviamente no la canté, y pedí silencio. ¿Y qué hace mentira, alusión? no llegué a pedir silencio. ¿A pero qué lo hace hubiese pedido. alusión la canción esa? Que hace alusión a la canción de 2014, Brasil, que fue su... esa. El decime qué se siente. Exactamente. Esa para mí hay que olvidarla. Hay canciones Mirá que vos. es mufa, Italia 90. Perdón, o sea, todos los mundiales que nos fue mal, yo esa canción, ¿viste? El otro día la pusieron, no me acuerdo en dónde, el partido de Argentina contra Suiza, en el entretiempo. El himno de Italia 90. Por favor, sacame ese Además tema. es tan bonita. No, claro. no es así. No seas HDP. ¿Saben qué? ¿Vieron que yo veo mucho en WhatsApp, por ejemplo, che, no quiero mufarla, pero tal cosa? Y Y- mucha gente se ataja, y a mí me pasa no con estas cosas. Por ejemplo, ayer adelanté mi... Por supuesto Tu que pronóstico. Claro, pero además es mi deseo profundo, ¿no? Más que un Claro. pronóstico, que es que Argentina gana mañana. Ujú. Y mucha gente no quiere decirlo, y lo entiendo. Bueno, Juli me está haciendo que no con la cabeza, porque diciendo, no lo digas. No lo digas. ni Ahora, ¿por siquiera- qué está tan mal? Si me lo pueden explicar. ¿Qué es lo que está mal? Sí. La selección está mal. La Contar selección. la plata antes de tenerla. Ok, No. ok. No hay que contar la plata antes de Ok. tenerla. Digo porque... El otro día escuchaba a Nanutria, que es un estandapero venezolano que vive en Argentina y que consiguió su ciudadanía y demás. Y él hablaba con sus compatriotas venezolanos en una charla y decía, hay algo que me llama mucho la atención, pero que me gusta mucho de Argentina, que cuando va a pasar algo bueno, no hay que decirlo. Dice, es como Sí. que se infiere, Sí. Ok. se presume, Se siente. se, Se palpita. digamos, no se devela del todo, pero es algo que como que lo dejamos entre sombras, Ahí va. digamos, ¿no? Ok. Que está ahí, pero no hay que decirlo, no hay que mencionarlo, no hay que obsesionarse con Igual eso. Inglaterra, Porque de tremendo hecho equipo. Boca viene obsesionado con la séptima Libertadores Sí. hace Claro. años y casi. Claro. Igual Inglaterra, tremendo equipo, ¿eh? Bueno, Claro, ahí eso sí. es mufarlo. Eso, para el que no entiende el Tremendo código, eso es equipo. mufarlo. igual, si quieren, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos acá, porque ya está, no lo voy a dejar para después. ahora. Harry Kane, loco. Voy a Harry decir Kane. cosas que no tienen que ver con el rendimiento De una, vamos la para Argentina. adelante. Hablemos de lo que va a pasar con, o mejor dicho, de qué mirada, de cómo nos ven a nosotros los ingleses. Bellinger, tremendo jugador. Bueno, de Bukayo Saka, otro buen jugador. Grande Tremendo. eso es la mirada nuestra de ellos, no lo que vamos a hablar. Pero ellos nos miran a nosotros y saben que se enfrentan con una Argentina que no es la de Qatar 2022. Bueno, de hecho de eso les voy a hablar, les cuento. The Guardian, es un prestigioso diario británico, hizo un informe táctico detallado de las fragilidades físicas y estratégicas de la albiceleste. Justo antes del partido, publica un informe donde dice Argentina, lo que sí verdaderamente pesa a Argentina es el factor jerarquía individual. Si vos mirás los jugadores por separado, bueno, tenés unos jugadorazos. Fíjate, Messi, Thiago Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, que no está en su mejor momento, pero está bien, igual. Claro, además te la clava como el otro día y listo, suficiente. Para eso está. Claro, pero dice el talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles de la Argentina? Creo que todos vamos a coincidir. El talón de Aquiles de la Argentina, esto lo dicen los ingleses, los piratas. La vulnerabilidad es Nahuel Molina, dicen. Por el rendimiento contra Suiza, ustedes lo vieron en el partido, no fue muy bueno. Fue superado con claridad todo el partido. Tuvo que salir en suplementario. Y además también una cosa que es que Scaloni ya antes del Mundial dijo, che, ojo con Molina que llega entre algodones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vos lo tenés a Gonzalo Montiel, que todo lo vemos a Montiel jugar, que cuando entra verdaderamente juega muy bien. Eso dice el periodismo japonés en este caso, ¿no? Sí, pero la realidad es que tampoco está en óptimas condiciones, porque el tipo tiene problemas físicos que son persistentes, a lo largo del tiempo ha tenido varios problemas. Entonces hay que cuidar los minutos de juego de Montiel. Por eso Montiel no entra de entrada, valga la redundancia, ¿no? Otro tema, limitaciones en el medio campo. Esto lo dice The Guardian, no lo digo yo. Limitaciones en el medio del campo y la falta de auxilio. Sobrecarga de los laterales. Argentina sufre por una falta de amplitud de juego en la mitad de la cancha. Al cerrarse tanto el circuito del medio campo, la exigencia de cubrir las bandas recae casi exclusivamente sobre los defensores de punta. Otro tema, Rodrigo de Paul, tan cuestionado. ¿Rodrigo de Paul debería o no debería entrar desde el inicio mañana? Bueno, esa es la discusión que se da en el kiosco, en el almacén, en el supermercado, mi vieja, tu vieja, todo el mundo opinando de si Y Rodrigo el de que Paul sabe tiene un que jugar o no. poco de fútbol, digo, solo veo a ustedes que saben más que yo por lejos. Desde mucho a muchísimo, Sí. saben todos más que yo. Y lo de Paul ustedes lo vienen diciendo hace varios partidos, chicos.
¿Para vos está bien, Juli? Ah, mirá, pensé que estabas entre los que... Porque antes del aire decían mañana mañana no es titular, era Sí. lo que ustedes estaban planteando. Te da esa sensación. Si quieren, cierro con el informe y ahí se arma la polémica de Paul. Para mí no. Para Juli sí. Pero para mucha gente no y para mucha gente sí. Eso, digamos. pero he Es como- escuchado mucho el no. Y muchos piensan que De Paul es como la media naranja, si quiere, dentro de la cancha de Lionel Messi. Es como que sacarlo, es como de alguna forma u otra sacarle como un colega, un coequiper que no le puede faltar. Pero bueno, lo que dice The Guardian, yo no lo digo, no es mi punto de vista esto. The Guardian dice De Paul está jugando con dificultades y ofrece poco auxilio defensivo por la banda derecha. Entonces, asumado el mal rendimiento de Nahuel Molina, el bajo nivel de Paul, hacen que ese sea un lugar muy peligroso para la selección argentina, donde además Inglaterra tiene un jugador muy importante, creo, si no me equivoco, corríjanme, Gordon juega por la izquierda, Sí. ¿no? Jugador del Newcastle, ahora del Barcelona, jugadorazo el tipo. Sí, Bueno, buen jugador. después otro tema, sistema mesicéntrico, le dicen ellos. El sistema mesicéntrico, que es una estrategia, la de la Argentina, que está adaptada al capitán. ¿Por qué? Dice, el esquema asume de antemano la nula participación ofensiva de Lionel Messi sin la pelota. Todo el sistema está diseñado para compensar ese esfuerzo y colocarlo en la posición óptima para dañar al rival. O sea, Descubrieron la pólvora los muchachos de Guardian. sí, tampoco dije nada, sí, es una obviedad. Igual está bien, a ver, desde su punto de vista, Sí. eso es oportuno ahora porque el partido es frente a Inglaterra mañana y ellos hablan para su público, que es el Sí. público inglés. Acá estoy- Supongo que ese diagnóstico para ellos es oportuno. Yo estoy de acuerdo con esto. Escuchá lo que dicen. Dicen, el conjunto helvético por Suiza. Yo pensaba que era una letra. pero No, también es- helvético es Suiza. Cuando Pero- se refiere a Suiza es un sinónimo del país helvético. Ahí está. Bueno, logró congestionar la zona central, dicen, de la cancha. Todo el centro de la cancha, es verdad. Suiza nos complicó, de hecho no podíamos hacer pases. Siendo que Argentina además está lento con los pases. Presión alta se llama eso, lo que hizo Suiza el otro día. Bloqueando las líneas del pase de Messi. Mm. Dejándolos sin ángulos cómodos para habilitar, para rematar. La expectativa de Inglaterra, cita The Guardian, dice, aunque la mayoría de los equipos se encuentra imposible neutralizarlo en la práctica, el medio británico, The Guardian, sugiere que el planteo suizo deja una hoja de ruta que el cuerpo técnico de Inglaterra debería replicar en Atlanta. O sea, lo que están diciendo es, Inglaterra tiene que hacer lo mismo que hizo Suiza para neutralizar al mediocampo argentino, para neutralizarlo a Messi. Ese es el partido que tiene que jugar Inglaterra. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Todos Igual ellos. te voy a dar un Yo les cuento lo que dijo The Guardian. Porque si querés, Juli, ¿Cómo lo que, ven? Juli, que Juli- dijo que empezó diciendo que para el deporte estaba en buen nivel, mandale nomás. Sí, yo no creo que sea, digo, tan grave lo de Paul, no vi verdaderamente una falencia significativa. En él particularmente me parece que sí, el esquema que venimos usando de 4-4-2, que fluctúa y a veces son 3 en el medio, descompensa, es cierto, ese sector, pero porque Argentina juega con internos y no juega con volantes por afuera. Sí. En principio hay que entender eso y hay que ver si, en mi apreciación táctica, y no sé si es lo que hará Scaloni, para defender estos partidos que quedan, ya sea que haya victoria mañana o no, vamos a tener que jugar el 3 y 4 contra o Francia o contra España, y son equipos que proponen un mano a mano muy vertiginoso por las bandas. Encaradores. Ambos, sobre Sí. todo Francia, ¿no? Que además mete cambios y entra uno más picante que el otro. Entonces hay que defender los laterales, y lo que se estila en el fútbol europeo es armar una línea de 5 con carrileros por los costados que cumplan una función de atacar y de defender, pero además doblegar las marcas o ocupar esas zonas de los laterales con 2 personas. ¿Vos crees Con que dos eso debería jugadores. ser Argentina desde mañana? Creo que, sobre todo para el principio, porque tenemos a Bukayo Saka y, como decías vos, a Anthony Gordon, que son dos jugadores que por los extremos tienen mucho vértigo, sobre todo Gordon, que es un jovencito. Y bueno, nuestros laterales están grandes, están desgastados, por el torneo mismo también. Son veteranos, Entonces- dicen. Las críticas de los jugadores dicen, che, los ex jugadores Sí. los británicos dicen, estamos jugando contra un plantel de veteranos. Nosotros Sí, somos todos pibes". igual yo escuché a muchos de los ex jugadores británicos, y tiene razón Pipo Gorosito. Gary Neville habló de Nunca Cuti ganó. Romero y de Licha Martínez, y Pipo Gorosito le mandó un audio al Pollo Viñolo y le dijo, Gary Neville sacaba lateral, es lo único que sabía hacer. Claro, Se sí. dio cuenta tarde que se jugaba con los pies.
Y es cierto, Gary Neville no era un virtuoso para nada, como para criticar a dos defensores que son campeones del mundo, no como él. Pero sí asisto a que la importancia de cuidar los laterales. Y que Rodrigo de Paul es un volante que es interno, no tanto por afuera, pero para mí el oficio y la entrega que él tiene es el plus que se le puede agregar a la hora de pensar en defender nuestro arco. Y sí, hay que reforzar esas zonas, sobre todo por el lateral derecho, porque el izquierdo, bueno, entre Tagliafico y Medina lo han consolidado muy bien. Creo yo que para tener en cuenta y no sufrir las salidas y el juego de Argentina tiene que ser más rápido todavía, porque ha sido muy lento. Lento. Juega a un juego de posesión y de pases, pero que es mucho más lento que el de sus rivales. Y por adentro. Exactamente. Y lo conocen y saben que por adentro no es la cosa. De hecho, por ejemplo, el partido con Cabo Verde se rompe con un pase de 50 metros de Lisandro Martínez, no por una jugada de tenencia y volumen de pases, por lo cual yo creo que hay que, en principio, pensar siempre en defender. Siempre la consigna inicial es defender. Y ahí lo del lateral derecho es cierto. No me parece que De Paul sea la pieza de cambio. Aunque sí, si hay cambio de esquema, probablemente salga. Porque entiendo yo que si hay cambio de esquema, puede quedar Paredes de 5 y Enzo Fernández con McAllister de volantes mixtos o mediocentros. Ahí está. Bueno, está bueno lo que dice. Está buena la data. Nica, vos. Para mí, yo simplemente voy a decir esto. Scaloni va a morir con la suya, con su planteamiento. Eso te quería preguntar, Perdón, es bueno lo que estás diciendo, pará. Eso mismo te iba a preguntar, porque ¿muere con la suya o cambia la estrategia para adaptarse a lo que se Para viene? mí, muere con la suya, pero adapta. Para mí, algo mañana va a plantear distinto con estos mismos jugadores. Entonces no muere con la suya. No, pero lo va a plantear en la medida que se vaya desarrollando, como hace siempre, estudia mucho el rival. Decime una cosa, ¿para vos va a haber cambios mañana? Yo para mí no. ¿Para vos no? No va a haber cambios de entrada. Si se dan los cambios van a ser como cuando se dieron contra los otros partidos, que por ahí si no ve que un rendimiento bueno de De Paul, lo sacará. Yo me animaría a decir que mañana va a ser un equipo un poco más defensivo, pero a la vez lo va a esperar y lo va a contragolpear a Inglaterra. Para mí, tengo esa apreciación. Mañana hay que tener mucho cuidado con lo que decía Juli, ¿no? Con los laterales, los desbordes, que a diferencia de Francia y de España, lo de Inglaterra es más frontal y depende muchas veces de los alas de Chico Gordon, después de lo de Bukayo Saka, para asistir a Bellingham, que por ahí te puede hacer una diagonal. En cambio, lo del Harry Kane espera más en el área, ¿viste? O arranca de 3/4 de cancha para... Harry Kane es 9 y 10. Claro. Para dos cosas. Sí. Ahí es donde tiene que estar atento Argentina con los laterales ingleses, cuando te propone velocidad. A diferencia de Francia, no va en velocidad en diagonal. Es más lineal lo de inglés. Termina siendo el fútbol inglés. Banda, ¿no? Sí, te termina tirando el típico centro, ¿no? O el centro de la muerte, ese que es un poco más escondido para atrás, ¿no? De todas formas, hay que tener en cuenta, muchachos, tres factores. Y los tiros de esquina mañana hay que tener en cuenta. Sí, esos son altos y además. Y la jugada esta que hace el Arsenal. Exacto. Que limpia el primer palo, se van todos para el segundo. Sí. Hay que tener en cuenta tres cosas. Es un mundial donde el mano a mano, el nombre por nombre, muchas veces pesa. Pero el fútbol es un deporte en equipo, son 11. Sí. Y ahí es donde se compensa. Argentina ya ha demostrado y viene demostrando hace muchos años que es un equipo, que es lo importante. La segunda cuestión a tener en cuenta son los cambios. Los cambios es el mundial donde más goles hay desde el banco de suplentes. Claramente hay 5 cambios, han cambiado muchas cosas de un tiempo a esta parte. Y ese va a ser un factor importante también, para tener en cuenta. Viene repitiéndose mucho los cambios, hay poca variante respecto de, no sé si que se ingresa Nico Paz o Giuliano Simeone, por ejemplo, que son dos jugadores que a mí me gustaría ver, o Lo Celso también, pero creo que esos dos factores son importantes. En principio que el fútbol es de 11, no es de 1 contra 1, y ahí puede haber una compensación.
Y segundo, que justamente los cambios o lo que venga desde el banco puede ser una alternativa. Y Argentina, en el caso del emparejamiento con Inglaterra, no es menos en el nombre por nombre. Dice Beto, equipo que gana no se toca. La opinión de Beto Barría, nuestro colega. Los mensajes de corte de luz los vamos a comentar un ratito más. Les decimos a los oyentes que se están mandando, porque ahora se enganchan con lo que estamos hablando de fútbol. Alicia nos plantea, el fanatismo no permite ver falencias. Hay algunos cansados. Yo quiero ver a Almada y a Simeone, plantea nuestra oyente. Coincido y Juan, con lo de Almada. Almada, que el otro día entró muy bien, ¿cierto? Sí. Entró realmente muy bien Me gusta. en los 30 minutos extras. Y Juan nos apunta, buenas, mañana hay que jugar con las pulsaciones controladas. De Paul, Paredes, McAllister son jugadores que si juegan alterados vamos a tener expulsiones. Hay que jugar modo psicópata, con suma tranquilidad y estrategia herir al oponente. Síganme para más consejos. No ese Juan, claro, porque está recomendando actuar como un psicópata, que bueno, no vale para la vida en general, ¿Qué Juan? pero dice que mañana firma como Juan. Ok. No tengo su apellido. Sí, le mandamos un beso, hablando, pues ya que entramos en bloque mensajes, le mandamos un beso grande a Juan y a Margarita, que ayer los conocí personalmente, no los conocía. No, ¿A los sí, papás de Fer? No los conocía, estábamos en la góndola del supermercado, nos encontramos en la góndola no me acuerdo de qué, de los fideos o qué, y me saluda ella, me dice, hola, y yo me quedé, no sé, le saludé, viste, me hice como el que, pero no sabía quién era, no Claro. conocía la cara, no quería ser irrespetuoso. Claro, porque ellos nos escriben por YouTube. Sí, y me dice, yo soy Margarita, me dice, la mamá de Juan. De Juan. De Fer. La señora de Juan. La mamá de Fer, la mamá de Fer dice, le digo no sé qué. Bueno, y usted debe ser Juan. Sí, papá. Bueno, nos pusimos a hablar ahí. Señores, con todo respeto lo digo, no se vaya a ofender Juan, pero qué ojazos que tiene. Qué ojazos que tiene la mamá de Fer. Ojazos, tiene unos ojos Azules. pero son dos faroles. Medios esmeraldados, así. Hermosos ojos, verdaderamente quedé pero impresionado. Le mandamos un beso grande. Un saludo A muy grande a Margarita. a Juan y a Margarita, que sí. dice que escuchan siempre el programa, Sí, que les sí. gusta, que se divierten. Así que bueno. Y nos contaba Fer que Juan está sufriendo el Mundial como locos. Y vale decir que, bueno, es lo que nos está pasando a casi todos, ¿no? Realmente, qué manera de sufrir, ya está. O sea, ya sabemos que va a ser así. Mañana no hay manera que mañana sea la excepción. Y si fuera la excepción sería genial, ¿no? Sería una cosa genial. Sería no lo es ideal. lo que pinta, pero vendría bien para nuestros corazones. Chicos, hay mensajes por el tema del concurso, el sorteo. Estamos sorteando. Hay una adivinanza. Esa adivinanza tiene como, para quienes adivinan, entre todos los que adivinen, vamos a sortear un almuerzo en Nucha para 2 personas. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Nucha Bakery. Desayunos y almuerzos que son una locura. Almuerzo que puede ser tuyo. Si adivinás, escuchá, vamos a una cosa, ¿te parece? Vamos a hacer así. Leo respuestas, renuevo adivinanza y seguimos. Dale. Está bueno. Hay revancha para el que no saque la respuesta de esta adivinanza. La adivinanza era, soy chiquito, cuadrado, de plástico y tenía una tapita de metal corrediza que a todos les encantaba abrir y cerrar con el dedo para ver qué había adentro. Hoy sigo vivo en la computadora de tu oficina haciendo el botoncito para guardar, pero en los 90 mi capacidad era tan miserable que no me entraba ni una sola foto de las que sacás hoy con el celular. ¿Qué objeto soy? Y acá nos manda un mensajito. Escuchemos el mensaje de Voice, que tiene doble chance. El primero, dale. ¿Es un disquete? Es un disquete, sí, Marianela. Estás anotada, Marianela, querida. Felicitaciones. Doble chance tenés. Y lo mismo Charlie que adivinó. Anotamos. A Marianela. A Charlie. A Mariano 840. Beso grande. Mirá acá, mirá la precisión de David 462 que dice, la respuesta a la adivinanza es el disquete 3 1/4 pulgadas. Dice acá, qué detalle, ¿no? Ganar. Buenos días, no quería pifiar al tipo. Buenos días, soy Maxi. Con respecto a la adivinanza, creo que es el disquete. Muy bien, Maxi, estás adentro. Lo mismo Carolina. Vamos, Carolina todavía. Vanina. No entraba nada, se ríe. Claro, ¿verdad? El disquete, ¿qué hacía con el que guardas? Un archivo, un documento de Word. Una y foto. listo. Una foto. Que es No, lo que te entraba, depende de la resolución. Puede decir que entraba la foto. Claro. Depende de la resolución de Ah. esa época, ¿no?
Total. Saludos a todos, sin luz desde las 12 de la noche. Me vine al auto a escucharlos y a cargar el celu, dice por acá. Mirá vos qué loco. Buen día, muchachos. Soy, bueno, nada, espero que prende la calefacción. No te vas a congelar, sino. Soy Ricardo, dicen. Por la adivinanza es un pendrive. No, Ricardo. Muy moderno, Ricardo, lo tuyo. Demasiado moderno. Ricardo no es. Ricardo es un disquete, no es un pendrive. Igualmente, Ricardo, por la nobleza, gentileza, gracias por el mensajito. Ahora renovamos consigna, así que puedes participar de vuelta. Hola, buen día. Soy Dafne Devoto. Me gusta poner nombre y apellido. De acá de Gallegos, aclara. Muy buen programa, los felicito. Siempre me mantengo actualizada en todas las noticias. Dafne Devoto. Quiero participar de la adivinanza. Para mí es el disquete, dice. En los 90 se usaba, ya que todavía en las computadoras no existían las memorias. Muy bien. Y acá un mensajito, el último. Hola chicos, soy Gonzalo. Vamos Gonzalo, buen día Gonza, querido. Muy bueno su programa. Respuesta a la adivinanza, muy bien, adivinó. Gonza, estás anotado con tus últimos del DNI, que son 320. Hasta acá hemos repasado los que acertaron. Un montón, ¿eh? ¿Quieren? Siempre un éxito de las adivinanzas. Es muy divertido hacer adivinanzas. ¿Se renueva? ¿No? ¿Hay otra? Se renueva. ¿Quieren la otra? Dale. Señoras y señores, ha llegado el momento de parar la oreja. 11 de la mañana, 28 minutos. Si querés almorzar en Nucha Gratarola, de arriba, escucha bien, seguí en la adivinanza. Atención. Atención. ¿Están listos? Estamos. Uy, está re difícil, boludo. Ay, qué difícil que es, boludo. Estamos tomando tranquila. Recontra complicado. Bueno, voy, Vamos. Fui el rey de la calle en los años 90. Nica. Perdón. Es una broma, Nica, perdón. Podría ser tranquilamente. Perdón, Nica, perdón. El rey de la Me noche. vas a replicar y no me voy a poder enojar. El rey de la noche. Claro, es verdad. Esa es la corrección, el rey de la noche. Perdón, Rodri, también. No, está muy bien. Hay que hacer eso. Ahí son válidos. ¿No? Lo que sí, bueno, no es Nica la respuesta. Claro, no es la respuesta, está bien. Fui el rey de la calle en los años 90. ¿Te me querías meter en el bolsillo de la campera? Pero no entraba ni a ganchos de lo gordo y redondo que era. Es discutible eso, pero te lo digo como discutible. Para escuchar música, tenías que caminar despacito y casi sin respirar. Porque si dabas un paso en falso o saltabas un pozo, la canción saltaba y se cortaba. Ah, ok. Me gusta ese matiz. Venía con un botón que prometía anti-shock, pero era puro chamullo. Y la pregunta es: ¿qué soy? 1551 6051. ¿Qué soy? No qué soy. ¿Qué soy? 1551 6051. Sí, no sé si fue el rey de... ¿De los 90? ¿Discutible? Sí, es discutible. Para mí termina llevándose la corona. Para mí el otro que era... El otro artilugio cuadrado, ese es el verdadero rey. ¿Vos decís? Era muy caro. Era caro. No todos, acá al menos, te digo la experiencia de Gallegos, no todos tenían. Yo tuve cierto. uno, pero sí, tenía esa falla saltado. Vos sabés que me estaba fijando acá. El primero de estos fue fabricado, mira, estaba mirando, por una empresa japonesa. Sí, la de las 4 letras que terminan en Y. Exactamente. En el año 84. Sí. Es que acá en la Argentina llegaron tarde. Ese tipo de tecnología. Por eso te digo que fue, digamos, yo digo el rey. Por eso yo te digo. Entiendo que no se usaba tanto porque era caro, Sí. pero si vos comparas la tecnología de uno con la de otro, y es el rey, ¿no? Como la calidad del sonido. Sí, en calidad de sonido sí, pero tenía esa Ya falencia. tiramos, va, listo, basta, no hablemos más. Me gustaría algún jovencito, lo voy a decir de este modo, algún Listo. joven que esté escuchando la radio, lo Sí. digo de este modo como nosotros mayores, Ujú. ¿no? Sí. Algún joven que esté escuchando la radio, a ver si la sabe, sin googlear, ¿no? Claro. Al menos ayudarse con IA. No, basta. Me parece que para esa generación va a estar difícil. Sí. Como quien nos dijo pendrive y quedó como en offside, ¿no? En la Ujú. consigna, Sí. en la adivinanza anterior. Bueno. Esto es todo por un premio. Todo por un premio al 1551 6051. ¿La repetí 2 veces recién? Sí, ¿no? Sí. La dije 2 veces, ok. No, creo que una. ¿No? Bueno, la última vez y la leo rápido. Última vez y la leo rápido nomás, rapidito. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, ahí se viene. Y tú lo pides, tú lo tienes. Aquí está. Ahí está. Fui el rey de la calle en los años 90. Te me querías meter en el bolsillo de la campera, pero no entraba ni a ganchos de lo gordo y redondo que era.
Para escuchar música tenías que caminar despacito y casi sin respirar, porque si dabas un paso en falso o saltabas un pozo, la canción saltaba y se cortaba. Venía con un botón que prometía anti-shock, pero era puro chamullo. ¿Qué soy? 1551 6051 1551 6051. Las vías de comunicación. Si mandas mensaje de voz, duplicas tus chances para llevarte el almuerzo de Nucha para 2 personas. Si llega a estar el entrevistado en línea, vos, Chiflanos Comandante, voy al trote con mensajes de oyentes de otros temas, así nos ponemos al día. Adrián pregunta, ¿y la reserva fría? Si no escuchaste más temprano, Adrián, la reserva fría informa al gobierno que está funcionando, pero como Camusi no le abastece todo el gas que necesitan, hay cortes rotativos. Estoy resumiendo el parte de prensa de esta mañana al gobierno. Adrián nos preguntaba por la reserva fría. Oscar, por su parte, nos dice, buenos días. Daniel Peralta tiene memoria selectiva, pero bueno, podría hablar con Alberto Lozano, tiene muy claro lo de la ley de coparticipación y tiene claro lo que sufrieron las gestiones de Fede Martínez y Pirincho Roquel. Claro, Alberto Lozano, que fue diputado provincial, fue concejal, hizo un posteo en redes sociales al respecto. En este caso, el planteo es de Oscar. Gracias, Oscar, por tu mensaje. Hola, chicos, lamentablemente hoy no los puedo escuchar. Qué raro que ni pusieron la reserva fría, y bueno, la pusieron, es lo que explicábamos recién, sin luz acá en el barrio del Carmen, pegado el Gregores, me queda 2% de batería en el celu. A la tarde tendremos la LOS. ¿Quién es el que dice la LOS? Así, Ricardo Ford, ¿no? Claro, a mí no me sale. Sí, decía. Mamá, licitar con la mamá. La escena es épica. Se corta toda la luz, es ese, ¿no? Ahí está, porque varios oyentes están escribiéndolo así y a mí no me sale reproducido. La LOS. Sí, la escena es histórica, que graban en su propia casa, estaba su mamá y está planchando, ¿no? Estaba haciendo algo, no acuerdo qué. Sí, está planchando. Y está planchando y se le corta la luz y él dice, mamá, la luz. Ahí está. Y ahí muestra ¡Mamá! que ¡Saca la mano de ahí, carajo! Recaliente, era un nene, ¿no? Un nene grande. Bueno, se enojaba con la mamá. Totalmente. Varios de los oyentes están escribiendo así, a mí no me sale decirlo al aire. Bueno, gracias, Javi, que bueno, estaba escuchándolo con el 2% que le quedaba batería al celu. Posiblemente ya no nos esté escuchando, a no ser que haya regresado la luz a su casa. Bueno, hasta allí el puñado de mensajes, el tema corte de luz, o bueno, el tema de actualidad, la opinión del oyente sobre el audio que compartíamos de Daniel Peralta. No hay novedades del entrevistado, ¿cierto? Podemos seguir, si les parece. Tenemos una tanda pendiente y nos vendría bien para cumplir con nuestros anunciantes. Está bueno, me gusta que haya una nutrida audiencia, ¿se dieron cuenta? Primero que el día empezó rarísimo, sí, está full, pero hay una nutrida audiencia y eso está bueno. 11 de la mañana, 34 minutos. Con un poquito de música nos vamos a ir a la tanda, pero no sin antes contarte cómo está el clima en la capital de Santa Cruz. Vamos a ver cómo está el clima, abrimos la ventana. Oh, pero qué choto que está. 2 grados, chotísimo. 2 grados en este momento. 3 grados la máxima para hoy. Oh, 3 grados bajo cero la mínima. Oh, y en este momento la humedad, 91%. Oh, el viento sopla a 3 kilómetros por hora. En esta jornada de martes 14 de julio del 2026, que te acompañamos. El cielo está gris, pero vos te vestís de verde y te quedás con nosotros en la 100.9 Radio Nuevo Día. Ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego. Y ayer, tan lejos, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todos de pie. Oh, le subí el volumen 0. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre y si voy, sacúdeme. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Llegó la nueva colección Bautic, pensada para los amantes del deporte, a Tiendas Balbi. Encontrá calzas térmicas desde 24.990 pesos y abrigos desde 44.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte ninguna novedad. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
Este jueves 2 de julio, impresionante el superpozo del Rebingo, que juega la bolilla número 40 con 19.100.000 pesos, con la ronda cortita y al pie, y el 3 para ganar, que te paga 100.000 pesos si tu número coincide con la cabeza de la nocturna de la quiniela santacruceña. Compra el Rebingo por solo 3.000 pesos, y el mini bingo juega por un valor, un pozo de 17.600.000 pesos a la bolilla número 40. Mini bingo con las 2 rondas que salen o salen. Cartón de 4.000 pesos. 21 a 40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. El mundo contiene la respiración. 3 países, millones de sueños, una sola pasión que no entiende de fronteras. La pelota empieza a rodar y con ella la historia. Mundial 2026. Vivilo como nunca en tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completa el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ve y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños.
Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Cada mundial deja huellas, goles eternos, héroes inolvidables. Y ahora una nueva historia está por escribirse. Más equipos, más emoción, más gloria en juego. El Mundial 2026 se siente en la radio. Vivilo acá. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Yo nací te caso, cruzando el charco, pisando el fuego. No hay botines a donde juego, jugando en pata me siento el Diego. Sin plata no siento miedo, voy a buscarme, ya no me quedo. Quiero una Nike que estén bien turra, con 4 pipes, resortes nuevos, ya. Salí del barrio pisando fuerte, no estoy ni a palo. Jugar me encanta, ganar me encanta, pelear me encanta, ya. Soñar me encanta, salir del barrio pisando fuerte. Somos del bajo que estamos en alta, por una llanta, por una llanta, por una llanta. ¿Qué? Por una llanta, 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 por una pepe, por una llanta. Por una llanta voy a Luján, le prendo la vela, Gauchito Gil. Salgo a buscarme el pan, a poner el pecho por los de 1000. Baila, compré por Facebook, voy a Marketplace para hacer el deal. Los guachos del barrio no usamos Adidas, no tengo tiempo para discutir. Desde chiquito que lo soñamos primero. Alta facha pero no faltan los ceros. Si hace falta damos vuelta al mundo entero. Al mundo entero. Llanta falsa pero somos verdaderos. Llanta falsa pero somos verdaderos. Yo nací descalzo, cruzando el charco, pisando el fuego. No hay botines a donde juego, jugando en pata me siento el Diego. Sin plata no siento el miedo, voy a buscarme, yo no me quedo. Quiero una Nike que estén bien turra, con 4 pipes, resortes nuevos. ¿Qué? Salí del barrio pisando fuerte, no estoy ni a palo. Jugar me encanta, ganar me encanta, pelear me encanta, ya. Soñar me encanta, salir del barrio pisando fuerte. Somos del bajo que estamos en alta, por una llanta, por una llanta, por una llanta. ¿Qué? Por una
una llanta, por 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 una pepe, por una llanta. 9 minutos faltan para las 12 del mediodía en todo el país y estamos acá en Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, haciendo arriba el día en la 100.9, acompañándote como todas las mañanas, esta mañana que parece de miércoles, porque hay neblina, porque está nublado, porque hace un poquito de frío, pero bueno, es martes 14 de julio, con una temperatura actual de 2 grados, humedad del 90% y un viento que apenas sopla a 3 kilómetros por hora, prácticamente nada. Me dicen por acá que hay muchísimos mensajes por la adivinanza del día de hoy. Así que en un ratito, atentos, los que no mandaron, manden. Vamos a refrescarla en un ratito y vamos a leer los mensajes porque estamos sorteando el almuerzo de Nucha para 2 personas. Y en un rato, además de que el Mundial atraviesa todo el programa hace ya varios días, está la columna de Héctor Nica Mancilla. Saludamos en línea de teléfono al abogado Gonzalo Chute. Él es titular del área de legal y técnica del municipio. Gonzalo, buen día. ¿Cómo le va? Lo saludamos aquí en Radio Nuevo Día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nosotros muy bien. Una observación y aclaración para la charla. Tenemos poco tiempo, Chute. Tenemos algo así como 10 minutos. Pero si vamos al hueso, se puede como explicar desde su punto de vista cuál es el planteo del municipio de Río Gallegos por el tema fondos previsionales. Se había presentado una cautelar en su momento. El Tribunal Superior de Justicia dio baja de esa cautelar, pero hay una cuestión de fondo. Y además de que tenemos poco tiempo, Chute, y desde ya se lo agradecemos este rato para conversar y podemos seguir al habla, otra clave que le propongo es hablar en lenguaje sencillo, para que podamos entenderlo todo. Empiezo por lo último, al menos que leí suyo. ¿Le llamó la atención una nota publicada en un medio colega donde hablaba un vocal del Tribunal Superior de Justicia y usted iba a hacer una presentación en estas horas? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué pasó? Mirá, básicamente eso me parece tremendamente grave, porque lo que nos encontramos, no le imputo a ningún vocal en particular esto, ni siquiera sé si es cierta la nota, porque lo puso medio periodístico, pero si fuera cierta es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque estamos hablando de que algún miembro de la cúpula del Poder Judicial, que tiene que resolver la acción de fondo, adelantó opinión sobre cómo la va a resolver. Y además demostró que ni siquiera había leído el expediente de la acción de inconstitucionalidad, porque lo que dijo es totalmente falso. En todo sentido. Eso me parece que es algo grave que no se puede dejar pasar. Efectivamente, el día de hoy ya ingresamos la nota al Tribunal Superior, ahora están de feria igual, ¿viste? Así que veremos si tenemos una respuesta, pero me parecería importante que el Tribunal Superior aclare si es cierta esa nota de la opinión o si el medio mintió, básicamente. Porque es muy grave que un juez esté adelantando opinión, esté además faltando el respeto a la institución, hablando de son términos bastante desafortunado con respecto a la Municipalidad de Río Gallegos, y eso básicamente está prohibido. El juez que opinó, aunque sea en off, tendría que excusarse de intervenir en las actuaciones principales, básicamente. Claro. Bueno, entonces ya hay una presentación como de aclaratoria de su parte, como representante legal del municipio de Río Gallegos. Chute, se lo pregunto de este modo. Explíquenos de manera fácil, y me refiero, a la audiencia, a la comunidad, ¿qué significó la cautelar en su momento y qué es lo pendiente de la cuestión de fondo? El intendente Grasso lo que ha dicho es, esto es la justicia de Vidal pagando un favor. Lo dijo con todas las letras en el acto del 9 de julio, nosotros lo cubrimos en vivo. Y dice también, esto es inconstitucional en la cuestión de fondo. Pero explíquelo, disculpe la insistencia, pero en términos sencillos. La cautelar versus la cuestión de fondo. Es medio complejo explicarlo en términos sencillos, pero bueno, voy a hacer lo posible. La cuestión es así. Los municipios, todos los municipios de la provincia de Santa Cruz, o sea, los 15 municipios de las 5 comisiones de fomento, tienen deuda con las dos cajas, no solo con la caja de servicios sociales, sino también con la caja de previsión, que es la que nos atañe ahora, digamos, ¿no? Desde el año 1991. De hecho, ya vi que lo explicó Freddy, lo explicó Lozano, lo explicaron un par de personas que no son de nuestro espacio político, pero que han gobernado la ciudad. ¿Por qué esta deuda? Porque tenemos una ley de coparticipación, que básicamente son los recursos con los que cuenta el municipio, que es de 1983, y que son fondos que son insuficientes. Además de eso, ya se nos descuenta a todos los municipios un 20% de la coparticipación para sostener la caja de previsión. ¿Qué es lo que decimos nosotros en esta acción? Primero, que la deuda que plantean no es cierta porque no se contó el 20%. Después, la otra, me escucho con eco ahí, no sé por qué puede ser. Nosotros lo escuchamos bien al aire está saliendo bien. Perfecto, genial, listo. Ahí está mejor, ahí está bien. Bueno, te decía,
Ya se nos descuenta un 20% que no fue computado en esta deuda. Eso por un lado. Segundo, los fondos no alcanzan porque la coparticipación es vieja y se viene hablando de que se va a actualizar. El gobernador lo prometió en campaña y todavía no se actualizó. O sea, no están los recursos para hacer estos pagos, no solo para Río Gallegos, sino para todos los municipios y todas las comisiones de fomento. Y además, en el 1994 se reformó la Constitución Nacional y ahí en el 95 la provincial, en el cual se consagró la autonomía económica, financiera y administrativa de los municipios, que no puede ser limitada por ley ni autoridad alguna. ¿Qué quiere decir eso? Los fondos coparticipables no son un favor que nos hace la provincia, son un derecho de los municipios y son propiedad de los municipios. Y por tanto, si hay una ley anterior a esta Constitución o estas reformas constitucionales que establecía la posibilidad de descontar automáticamente, que esto es lo que discutimos nosotros, la posibilidad de descontar automáticamente, devino inconstitucional por estas reformas, básicamente. Si la coparticipación es propiedad nuestra, vos no me la podés sacar sin una sentencia en un juicio y sin haber controvertido el crédito, digamos, básicamente, ¿no? Permítame hacer una observación y usted, en tal caso, bueno, corríjame si así le parece. A ver, haciendo una lectura general de todo esto que tiene mucha historia, lo que uno ve es la solución de esto en términos político-institucionales. Sería una nueva ley de coparticipación con un reparto de fondos más equitativo, que le dé oxígeno a los municipios y que puedan cumplir con las cajas. Es decir, tanto la de servicios sociales como la previsional. Ahora, el intendente Grasso, además de decir de que la justicia está actuando políticamente en relación a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, dice que estamos analizando cómo seguir, es decir, cómo seguir la cuestión de la presentación legal del municipio. ¿Qué va a hacer usted como secretario legal y técnico? ¿Cuál es el paso siguiente en la justicia? Primero que nada, por la medida cautelar que fue rechazada, mal rechazada. ¿Por qué te digo mal rechazada? Básicamente fueron 2 carillas en las cuales, el voto en particular fueron 2 carillas, el voto que autoriza este descuento, digamos, ¿no? Que revoca la cautelar vigente. Estas 2 carillas no analizan ninguno de los puntos ni ninguno de los planteos de la Municipalidad de Río Gallegos, que en resumen son los que te dije recién, básicamente, ¿no? Decidieron sin entender la gravedad de la situación. Dicen que no hay verosimilitud de derecho ni peligro en la demora. Y el peligro en la demora está acreditado, porque se usa la facultad de descontar la coparticipación, sea para nosotros, para cualquier municipio de Santa Cruz, repito, los municipios no van a poder ni siquiera pagar sueldos. Ni te digo funcionar, te digo ni siquiera pagar sueldos. ¿Por qué? Porque tenemos un reparto injusto de los recursos en el cual la provincia se queda con el 90% de los recursos de los municipios, el 10% entre todos. Y además ya nos descuentan un 20% para sostener la caja de previsión. Por eso creo que la medida también fue desafortunada. Nosotros lo que vamos a hacer ahora contra la cautelar, justamente porque fue arbitraria e infundada, es plantear un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo tiene que conceder o no el Tribunal Superior, ese recurso, y además vamos a pedir que por favor se resuelva la acción de fondo. Plazos para eso no hay, ¿cierto, Chute? Plazos para eso no hay, que siempre es un problema cuando la cosa se extiende. ¿Cuál es la expectativa al menos? No, claro, nosotros para interponer los recursos extraordinarios tenemos 10 días hábiles desde que fuimos notificados. Así Pero que digo, estamos en plazo plazos para que todavía resuelva el tribunal. Y supongamos que el Tribunal Superior de Justicia le da lugar a la Corte Suprema, corríjame, pero la Corte no tiene plazos para eso, llegado el caso. Exactamente, porque la Corte siempre dice que los plazos son ordenatorios, o sea, no perentorios. ¿Qué quiere decir eso? Puedes presentarlo y la Corte puede demorar años en resolver la cuestión. Eso es real. Última consulta, Chute. Así como pedimos que se resuelva la acción de fondo. Estamos perdiendo la comunicación. Chute, sabe que estamos con los problemas de luz, de internet que hay hoy, lo estamos perdiendo. ¿Usted nos escucha bien? Ahí. Bien. Sí. Cerramos con esto y nos comprometemos. Yo lo escucho perfecto ahora. Cerramos con esto y desde ya vamos a seguir al habla y en conversación. Es un tema que va copando la agenda política institucional. Así como usted dice que la cuestión de fondo es una inconstitucionalidad en favor de los municipios y de la pretensión del municipio de Río Gallegos, también sucede que los fondos concretamente se descuentan del recibo de sueldo de todos los empleados municipales y esos fondos no van esos fondos no van a la caja jubilatoria. Y ahí está la pregunta de si eso es un delito o no. ¿Es un delito? No es un delito porque yo no puedo apropiarme de lo que no tengo, básicamente. Y ese es el punto acá. Si yo no tengo la plata para pagar, no estoy haciendo una retención indebida. Yo no puedo retener lo que no tengo, básicamente. Ya se me descuenta el 20 para sostener la caja y por eso es que no tengo la plata para pagar, digamos. Ese es el punto acá. Y ese es también parte de la discusión, digamos, en esto. Ahora, pero ese dinero está, no es que ese dinero no está. ¿Cómo que está ese dinero? Claro, es decir, el municipio tiene fondos
con los cuales se pagan los salarios. En los ítems del recibo de sueldo está el descuento previsional y ese descuento previsional no va a la caja de previsión social. ¿A dónde está ese dinero entonces? ¿Cómo que no existe? Esa plata no está, porque si yo tengo la plata para pagar el neto del sueldo, que quiere decir lo que cobras de bolsillo más las retenciones judiciales, digamos, y la deuda previsional crece a un ritmo de 2.100 millones por mes entre aportes y contribuciones, esos 2.100 no los tengo. A ver si lo interpreto. Es algo así como esos 2.100 no llego a tenerlos nunca. Exactamente, porque ya además se nos descuenta un 20% para la sostenibilidad de la caja. Si tuviéramos ese 20, se podría empezar a trabajar justamente con el pago de la caja de previsión. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esta es la postura de todos los municipios desde 1991. No es algo que empezó ayer ni que empezó ahora, básicamente, digamos. Es más, te digo más, la única gestión donde se pagaron la deuda acumulada durante la gestión, o sea, eso fue 19, 20, creo que parte del 21, si mal no recuerdo los aportes, fue la gestión de Pablo Grasso porque el Ministerio de Economía de la provincia otorgó un aporte a los municipios para pagar justamente esa deuda. Nosotros recibimos y pagamos esa deuda, digamos, de esos periodos, básicamente. Chute, le agradecemos su tiempo y no sé si el intendente le ha dado una pauta más fuera de la vía judicial. Da la impresión de que acá lo que tiene que haber es una resolución política. Sabemos que el intendente le pidió una audiencia al gobernador Vidal, es lo que planteó y usted habrá visto desde ya, además de como funcionario, como ciudadano, que hay una serie de reuniones que están saliendo las fotos y demás. Digo, ¿qué expectativa tiene de eso? Que haya una salida política antes de aplicar o no la ley a través de lo pendiente del Tribunal Superior, digamos. ¿Qué va a pasar con la ley en sí? Mirá, justamente nosotros creemos lo que siempre han creído todos los municipios santacruceños, sean radicales, peronistas o de cero del signo político que sean, ¿no? ¿Qué es esto? Que es un problema institucional que hace la estructura de reparto de recursos de la provincia de Santa Cruz. Y que la solución en última instancia tiene que ser inconstitucional y pasa por lo que te dije. Reforma de la ley de coparticipación, dotar de los recursos para pagar a los municipios, que los municipios tengan la plata para pagar justamente esto, y de ahí justamente hacer un mejor reparto más justo y más equitativo. No puede ser que la provincia se quede con el 90% y los municipios con el 10%, básicamente, de todos los recursos que tiene la provincia de Santa Cruz. Eso es básicamente esta solución y por eso creemos que la solución la tiene que dar Vidal, en este caso. Si se tomó la decisión de descontar y fundir a los municipios y ahora no quieren descontar, bueno, demos una respuesta entonces, que es lo que ha manifestado por lo menos públicamente el gobierno provincial, entonces tengamos una solución institucional que pasa por la modificación de estas leyes que vienen desde el año 1983 y 1985 respectivamente. Gracias, Gonzalo Chute, por estos 10 minutos para conversar. De nada, gracias a ustedes. Hasta otro momento, ya lo haremos más tranquilos. Hoy andamos medios a los trotes. Bueno, allí pasaba Gonzalo Chute. Nica, tenemos poco tiempo, pero a ver, Néstor Kirchner desde el 91 nunca modificó la ley de coparticipación. Sí. Daniel Peralta se lo reclama al gobernador, tuvo más de 2 mandatos porque fue interino 2007, tampoco. Alicia Kirchner tuvo 2 mandatos, tampoco. Ergo... Ahora está difícil, ¿no? Y con los números en rojo. Es una discusión, es un cuello de botella, es una deuda histórica, es un enredo que no sabes por dónde empezar a desenredar. ¿Viste qué figura usar, no? Para que se entienda. Y alguna vez va a tener que cambiar esto. Alguna vez, veremos cuándo. Veremos cuándo, ¿no? Brian, por un toque de música, dale nomás. Ahí llueven los mensajes y eso está bueno. Bueno, además, hoy no llovía, pero había mucha niebla. Nos acabamos además distendemos, con un toque de buena música. Esto es Arriba el Día, queridos oyentes. Nos quedan 25 minutos de aire con un montón de cosas para compartir con ustedes. Y ya no miro las fotos, otra desilusión, un corazón roto. Y ya no voy a buscarte, porque con vos ni loca vuelvo a quemarme. Recuerdo que cuando me fui, decías que me iba a arrepentir, pero enseguida me olvidé de ti. Mírame bien, ya renací, porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama.
Y seguimos escuchando, recibiendo los mensajes al 1551 6051. 1551 6051, los mensajes por el almuerzo de noche para 2 personas con la adivinanza. La repito por última vez y pegamos las primeros a ver si le pegaron. Dale. Fui el rey de la calle en los años 90. A ver. Fui el rey de la calle en los años 90. Te me querías meter en el bolsillo de la campera, pero no entraba ni a gancho de lo gordo y redondo que era. Para escuchar música tenías que caminar despacito y casi sin respirar, porque si dabas un pasón falso o saltabas un pozo, la canción saltaba y se cortaba. Venía con un botón que prometía anti-shock, pero era puro chamullo. ¿Qué soy? 1551 6051. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bueno programa. Bayo Gallego sin luz. Con respecto al rey de los 90, creería que es un Dickman, que en esa época, por lo redondo, digo, que es como un Walkman. Y bueno, nada, si te movías, sí, obvio, saltaba. También lo podías poner al auto, porque venía con un cassette para poner al auto, viste, con un cablecito, entonces vos escuchabas del CD, pero entraba con un cassette al auto con un cable, toda una historia así, que agarrabas un pozo y saltabas. Bueno, un temita de aquellos tiempos. Abrazo, buen programa, 402. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día. Gracias por la buena onda de todos los días. La respuesta es un reproductor de CD. Yo tuve de CD y de cassette. Coincido que el rey de los 90 era el reproductor de cassette, pero bueno, en ese tiempo era difícil hacerse de uno, siendo un adolescente sin mucho dinero. Bueno, me anoto. Gracias por el programa, gracias por la buena onda y acá Víctor 202. Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos escuchando la radio en el auto. Por la consigna, sí, es un Dixman. La verdad que impresionante tener esa calidad de sonido en los oídos. Fue tremendo, una muy buena experiencia de aquellos años. Y sí, pero ¿sabe que el Dixman, yo tuve un Sony, creo que era un Sony o un Parasonic, no me acuerdo bien ahora, pero sí, trababa bien, che, no podía correr con el Dixman, me acuerdo. Dale, soy Rubén, mi último es 3960. ¡Chau! Hola, Radio Nuevo Día. Para mí la adivinanza es el Digman. Y soy Benjamín y me regalaron uno el año pasado en Navidad. Bueno, hasta acá los mensajes por WhatsApp. Y la respuesta es... ¿Cuál es la respuesta? No era el Dixman. La respuesta... El rey no era. El rey indiscutido. No, sí, está cantadísima la respuesta. Pero, acertaron todos, esta vez. Alguien dijo pendrive y no era. Mira, te digo, ahora vamos a decir la respuesta. Pero mandaron mensaje, acertaron, escuchá. A ver, ahí está. O, A, sí, U, va, ahí va, C. No le des el micrófono, me tiene harto agarrando el micrófono. Javi acertó. Ahí está, Javi, anotado. Nora acertó. Nora anotada. Maxi acertó. Maxi anotado. Benjamín anotado. Rubén 960 que mandó mensaje de Boys. Tiene doble chance. Anotado. Después Carolina. Nos manda la foto Carolina. Qué grande Carolina, la foto del Discman. Anotada Carolina. Belén 853. Anotada Belén. Gisela. Anotada Gisela. Leo 661. Vamos adentro, amigo Leo. Julio 373. Amigo, estás anotado. Marianela dice que no manda audio porque es malísima con el inglés. Pena, ¿cómo te para decir Discman sería, ¿no? Sí. Magnífico, ¿no? Ahí está.
Carlitos siempre nos salva. El Digman. Ahí está, el Digman. ¿Está bien Algo dicho? así. Está bien dicho. Ricardo dice el Digman. Ahí estamos. Ricardo anotado. Ekeko, que se fue a morfar el otro día a Nucha. Sí, está la foto de Keiko. No sé Nos si mandó lo la tienen. foto, claro, él ganó Nucha la semana pasada. De hecho, nos saludó, estábamos al aire, nos saludó a través del vidrio. Y lo que veo es que está comiendo una ensalada César y omelette. Vamos, Ekeko. Abrí la foto y lo que se ve en detalle de ese menú es eso. Ekeko, estás anotado. Víctor 202, anotado. Oscar 440, anotado. También anotamos a Rubén Pipe Oyarzo. 901, Rubén Pipe Oyarzo. Estás anotado. El DNI Maxi 360. Muy bien. Bueno, hasta acá estos anotados. Y una cosita. A Evelyn 650, anotame, porfa. Dice que muy buena la radio, dice Evelyn 650. Bueno, hasta acá. Hola, buen día. Digman. Bueno, todos anotados, ahí está. Y después tengo acá, por este lado, perdóname, Horacio, 2 segundos nomás. Mensaje de Alcira Balbuena. Alcira querida, la anotamos también. Anotamos también a Juan Carlos Hueco. Aguantame. Alcira, Juan Carlos Hueco. Pensaba que mucha gente tiene la rutina cambiada hoy por el corte de luz seguramente, pero ¿no notan algo? ¿No notamos que hay cierto modo de vacaciones de invierno en la audiencia? Sí. Brian, vos que estás ahí con el celu, el WhatsApp del 516051, hay cierto modo de vacaciones de invierno, ¿no? Porque tienen ganas de jugar. Sí, eso se nota. Bueno, es oportuno y está bueno. Está bueno. Hay que hacer. Lorena López. Lorena López, anotada. Jorge Oliva, anotado. El Chori. Hola, Chori. Anotada. Y bueno, y hasta acá anotamos a todos. A Yamile. Anotamos a Yamile. Anotada Yamile. Acá de estos de acá de YouTube, no sé si los tenés vos, lean. Hay 2 mensajes que tienen que ver con el tema de actualidad, ¿cierto? Actualidad. ¿Querés leerlos? Y hay como que decodificar algunos, ¿no? Si los tenés a mano. Porque me mandó otros Brian también al 516051. Sí. Ok, bueno, hasta acá lo que te decía es este tema concurso, todos anotados y todo lo que nombré acertaron, así que en un ratito se viene el sorteo, por lo cual estén atentos hasta el final del programa porque vamos a sortear el almuerzo para Nucha. Y ahora sí, punto y aparte, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y esto es el mensaje de Yamile que nos dice: buenos días chicos, mucha neblina dice. Con datos estoy mirándolos por YouTube. ¿Y no te jode la neblina? Por YouTube no jode, ¿no? Parece que no complica. Sí está gastando los datos a full, ¿no? Recargando en tal caso. Dice Barrio San Benito, Barrio Bicentenario, 1234. Sin luz. Regresó la luz a las 9 y se volvió a cortar media hora después. Y este mensaje de Yamile es de hace más o menos una hora atrás. Por lo tanto, es una expresión de deseo. Ojalá haya vuelto la luz. Acá Lorena, ¿sabe lo que dice? ¿Barrio Gregores también? Nos apunta Andrés. Barrio Virgen del Valle, también. Me dicen también el barrio allá por cerca de Chimenay, que será, ¿no? Barrio Marina, Juan Pablo II. Está para el otro lado, para el lado del vaciadero. Para el lado del vaciadero, exactamente. Y bueno, y acá un mensajito también sobre... Bueno, mientras tanto sigo, ahí está, estamos al aire. Ahí está, estamos. Gracias. Y acá Lorena lo que decía es referido al tema de coparticipación. Sí, esto que es un lío grande de entender. Que venías hablando vos con el doctor. Con Gonzalo Chute de Legal y Técnica del municipio. ¿Se dan cuenta, dice, que la están robando desde 1991 a los trabajadores? Se chorean la jubilación, dice, opinión de Lorena. Claro, bueno, es una de las... A ver, lo cierto es que afortunadamente los jubilados y jubiladas cobran. El asunto es esos fondos, quién los pone realmente. Y bueno, es cierto, es una discusión de décadas. Ahí está. Hasta acá los mensajes de actualidad que tengo yo mezclados. Y los que entraron para el concurso que no leí, no se preocupen que los vamos a meter, al final los repasamos. Ahora en un ratito, en cosa de 15 minutos, va el sorteo. Profe, prepárese y Mr. Brian con la apertura publicitaria. Y para cumplir con todos, leo una ráfaga de mensajes que entran al 516051 aquí, que me manda Brian también. Me olvidé decirles, tengo además mi teléfono fijo porque soy previsora. Recién llegó la luz, ¿qué será de los comercios? Se pregunta Alicia, que nos estaba escuchando con Radio Pilas. ¿Viste? Es esto de lo viejo funciona, evidentemente. Teléfono fijo y radio pilas. De modo que en ningún momento perdió el contacto con el mundo, digámoslo así, por la falta de luz y la falta de internet. Y nos apunta Javi. Si buscan notas de hace no más de un año y medio, van a encontrar
que la reserva ya la habían arreglado y genera para la mayor parte de la ciudad capital. ¿No será forzada la cosa para, entre comillas, invertir donde no es necesario? Termina el Mundial y empiezan las campañas políticas antes de fin de año. En fin, repitan la consigna, por favor. Bueno, justo lo hicimos hace un ratito. Mensaje de Javi, claro, se estaba quedando sin batería en el celu, se ve que recargó de alguna forma. Aguanta arriba el día y la selección. Buen día, me da que pensar el interés que le agarró a los kirchneristas por la justicia. Opina por su parte José Luis. Mensajes al 516051. Ahora sí, todo esto que viene a continuación es auspiciado por... Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Señor profe Héctor Nica Mancilla, hay que decir antes de su columna que, hablando de regalos, está el regalo de la Trionda. Sí. La tercera Trionda, la pelota del Mundial. No va a ser la de la final, ¿eh? ¿No es la de la final? De eso vamos a hablar igual. Ah, mirá vos. No Cambia la pelota ¿Cambio de balón? Para semifinal. Ok. Viste que la Qué buen FIFA dato. en esto de supuestamente dar mayor igualdad de espectáculo ha tenido esa, para mí es una pelotudez. ¿Qué cosa? Una pelotudez de cambiar los diseños de los balones, en este caso para semifinal y final. La Lo hacen para Trionda vender. lo hacen para vender, pero ya estaba cara. Y después la gente va desnuda a los supermercados porque dicen que hay descuento en pelotas. Claro, Es así. cambia. Muy es, literal, ¿no? Negra con vivos rojos, medios amarronados. La Trionda cambia de color para las semifinales y finales. Es más liviana. Ayer ya entrenó la selección, la última práctica, de hecho la hizo con este nuevo balón, lo mismo hizo Francia, los gallegos y los piratas han hecho lo mismo también, le han dado esta nueva Trionda que cambia y le pone un poco más de picante. Lo mismo pasó, ojo, en el Mundial de Qatar, cambió el diseño, o sea, el color, y era un poco también más liviana que la pelota, no me acuerdo ni cómo se llama, la pelota del Mundial de Qatar. Al-Hilal, exactamente. Pero esto comenzó en el año 2018, en Rusia. Muy creativo, los rusos apelaron, o Adidas mejor dicho, apelaron a la primer pelota como se lo conoce con la forma moderna, que era la Telstar usada en México 70, apelaron los rusos y le pusieron los genios de Adidas nombre nuevamente de Telstar y cambió para la fase definitoria del Mundial de Rusia 2018 a Telstar Mecha. Ahora cambia, tiene otra, se llama Trionda Final. Se gastaron también la creatividad del nombre, la gente de Adidas, unos genios. Trionda Final se llama esta pelota. Bueno, es una... Por sexta vez en la historia se cambian los colores, la tradicional balón con que se ha jugado o se venía disputando un mundial. Y hablando de balones, ¿se acuerdan que hablamos de lo que fue la primera gran polémica que se originó en los mundiales? ¿Cuándo fue? En Uruguay 1930, en Montevideo 1930. Recién comenzados los mundiales. Recién comenzados los mundiales, que en la final se jugó con 2 balones. Nunca más pasó. Único caso... 2 balones diferentes. Diferente la final. Tipo de balón diferente. Sí, el modelo T era la pelota con válvula, con el cordón ese, que tenías que usar boina para cabecear, porque si no te abría la cabeza. Y le tenías que pegar, no sé, un poco más, tenías que hacer una momia de Egipto debajo de esos rudimentarios botines para pegarle porque era bastante, y si agarraba agua pesaba
lo que un ladrillo le tiraban a Haaland, ¿no? Y vos ya nos contaste que eso tardó bastante en solucionarse, el asunto de que la pelota no fuera pesada con la lluvia. La innovación recién vino, o el primer cambio quizás de la innovación de los balones de la historia de los mundiales vino, nació en Belleville, en Córdoba, con la pelota con válvula. Posteriormente se adaptaron y en el negocio entró Adidas, chicos, en el Mundial de México 70. Y de ahí para acá han sido todos los balones exclusividad de Adidas. Se robaron todos, ¿verdad? Todo Adidas es. Todos Adidas, desde el Mundial 70 para abajo. Perdón, y la mayor cantidad de remeras del Mundial también, de las camisetas de fútbol, son todas de Adidas. Fabricantes, sí, aunque ahora para este Mundial estuvo más pareja la cosa, hubo más, la gente de Nike le hizo un poco de pelea. De todas maneras, si nos remitimos al tema de las camisetas, para estas semifinales hay dos marcas de Adi Dassler, dos alemanas y dos americanas o norteamericanas como es Nike. Los piratas juegan con Nike, los franceses juegan con Nike, España juega con Adidas, Argentina con Adidas. Vamos a Adidas todavía. Así que vamos a Adidas todavía. No recibimos ninguna acción. No para los españoles. No. Nica, hago un paréntesis muy breve, pero muy breve. Si querés ganarte la trionda, tenés que mandar un mensaje al 51 60 51 diciendo quién va a ser campeón del mundo. Exactamente. Ayer un oyente dijo que va a ser Francia. Y es probable que le duela en su corazón decirlo, pero es el pro del pronóstico. La pelota la vamos a entregar el lunes, El lunes. La de la final. Ojalá que sea con todos felices y contentos, pero al 51 60 51. No es que tenés que adivinar, o sí, ahora sí. No. Se ponía más difícil. Nada más. ¿Quién es el campeón para vos? ¿Quién es el campeón de la final del domingo por el tercero de los balones? Ya dos fueron obsequiados, ganados por Hechu y por Alicia. Siguiendo hablando de balones de los mundiales y la historia más rica quizás la tenga de los fabricados por Adidas, el mítico Tango, que hizo su debut en Argentina 78 y que se extendió porque se usó para España 82 fue Tango, para México era una remake, pero se siguió usando la denominación Tango, los balones de Adidas. Para Tango Roma fue en el año 84 para la final de la Eurocopa, y también hubieron varias, sobrevivió a 4 o 5 mundiales la denominación Tango para Adidas en los mundiales de fútbol. Hemos hablado bastante, cuando hiciste historia de los mundiales, hermoso balón. Hermoso balón, para mí, un clásico, para ¿no? mí Blanco-negro. Uno de los más lindos, el Tango. Y para el Mundial de Argentina 78 se usaban, había variantes: Tango River Plate, Tango Rosario, Tango Mar del Plata y Tango Mendoza. Eran las sedes. Tango Córdoba era la sede donde se jugaba. Vos sabés que ayer hablando de cosas de Adidas, ayer Adidas sacó una publicidad que me tocó el corazón. Le puso de título Los Últimos. ¿A qué? A los botines de Lionel Messi. Los últimos. Bueno, para botines hay un montón de hablar. Ya hemos hablado también de los botines de Leo Messi. A mí, si me dicen una cosa de los botines, no me gustan los botines nuevos de Adidas. De ninguna marca, en general. Son como media. Son como media. Sí, es verdad. Los pisás. Sí, como que... No ha favorecido, contra Egipto no favoreció, pero a mí déjame los viejos Borussia, los Pumas, lo del Diego. Lo del Diego. Los clásicos. De cuero. Sí, tal Igual que la pelota, chicos, ha variado mucho. Cada vez está más liviana la pelota de fútbol. En vez de, yo digo la FIFA, ¿no? En vez de buscar, cada vez la hace más liviana la pelota. ¿Por qué no juegan la final del mundo con la Tango, ponerle del... ¿Por qué no juegan sin pelota? Volver un clásico. Sin pelota. La pelota pesada. O la pelota de tientos, ¿no? No, bueno, igual todo responde a la ciencia del deporte, ¿no? Sí, lógicamente. El aligeramiento de los materiales. Sí. Y bueno, chicos, para mañana, o hoy, mejor dicho, a partir de las 4, sí. Viejas revanchas quizás se tomen los españoles de los franceses o franceses de españoles, porque tienen muchas cosas que dirimir. Llegan a la postre a quienes señalan el futuro o el sucesor de
del que dominan ahora en la actualidad el mejor jugador del mundo como es Kylian Mbappé, llega su sucesor a disputarle en un clásico duelo, llega este muchacho Lamine Yamal, sí, que vamos a resumir, apareció esporádicamente, ¿no? Claro, en este mundial. En este mundial apareció esporádicamente, no ha tenido vestigios, o quizás mucho su juventud le ha pesado para tomar mayor responsabilidad o incidencia en el armado del equipo español. Bueno, él es muy joven, ¿cierto? Es muy joven. Es decir, problema de los gallegos claro. será ¿no? Sí. Uno lo ve Y de afuera. siendo así si se enfrenta con Argentina. Exactamente. Y por el otro lado, Francia, esta Francia que mete miedo, que cada vez que lo ve jugar mete miedo. Vamos a ver. Uno pensaba humildemente que la medida de Francia se la podía poner los muchachos del Magreb, la selección de Marruecos, pero no le hicieron ni cosquillas, me parece. Quienes deberían aparecer en ese partido, me parece que durmieron una siesta árabe, como estamos hablando del lateral volante que tiene el Paris Saint-Germain, no va a salir el nombre, Hakimi. No apareció Hakimi en el partido. Claro. Vamos a ver qué pasa o qué plantea hoy España, que es mucho más equipo, ¿no? Pero que juega con una particularidad. Si ustedes miran, si han visto España, no es explosión, no es tanta explosión como es Inglaterra, como es Francia, los que han llegado a esta instancia final, ¿no? Juega un poco más un mixto, tiene más posesión del balón y le duele cuando le quitan el balón a Le ha España. costado hacer goles a Le ha España. costado hacer goles. Sí. Y tiene un arquero que no termina de convencer. Para muchos dicen que es muy efectivo, para otros... ¿Cómo es el apellido del arquero? Unai Simón. El Sí. español. Simón. El español. El sí. Banco Simón. No sé. Parece que se comió varios goles. No termina de resolver algunas... tiene aciertos y No da seguridad. no da seguridad. Ahí va. Y del lado de Francia, no sé, difícil encontrarle la vuelta. Quizás para los franceses o para España hoy sea el partido y sacarle la tenencia al balón a robarle la bocha a Francia, ¿no? Y taparle los circuitos, que es lo más difícil, el circuito de Dembélé y el circuito de Kylian Mbappé sino el de Olise, ¿no? Por ahí es una tontería lo que voy a decir, pero te pregunto, va a haber, o sea, lo que vamos a ver hoy es una lucha de dos estrategias distintas por dominar, Sí. o sea, Tal cual. España intentando imponer su posesión de pelota Sí, tal y cual. Francia Es su el- potencia en ataque Sí, exacto. y su exacto. jugada Vos lo así resumiste. vertiginosa, Lo ¿no? resumiste muy bien, ¿eh? ¿Es Para eso? mí es eso. Ok, y hay que ver cuál se impone, digamos. Sí. Ahí Para está. mí no sé. Bueno, Ayer dijimos el PRODE, ¿no? sí. Todos casi lo dimos ganador. Yo no dije lo que pensaba. me Ah, ¿vos no parece. dijiste? No. Decilo si querés. El El de PRODE- Madonna Verdet. El pro de ayer Sí. ganó España. Ganaba España. Yo dije lo que pensaba. No No dijiste. recuerdo. No, te lo guardaste. En mi caso dije Francia. Bueno, Ah, ¿vos dijiste Francia? Sí. ¿Brian Francia? No, España. No, España. Eh, Pará, pero hoy tenemos pro de renovado. Juli. Francia. ¿Andrés? me encantaría España, pero Francia. Claro. Ajá. Dice que le encantaría. lo que España, la pregunta pero que gana me haces vos. Francia. Claro. Lo Lo que que dicta- deseas o lo que deseas o lo que crees Claro. que va a pasar. Sí. Bien. Y a mí me gustaría que gane Sí. España. Pero no sé, está difícil. No lo Vamos a ves. hacernos Lo veo. Para mí me gustaría que le pongan el cascabel a Francia. Kylian, sí. Vamos a hacernos los boludos que gane España. O sea, Que gane España. Va a ganar España. Vamos a hacernos los que no. Pero que gane España, ¿no? Sí, Ahí está. es eso. Que gane España. Va a ganar España porque se va a imponer su juego, su posición de pelota. Los franceses se van a desesperar. Le va a costar y van a dominar. Antecedentes de mundiales, ya dijimos que había uno solo, el mundial de Alemania 2006, Sí. el triunfo del conjunto galo, con una tripleta de Zinedine Zidane, por Eurocopa, por Nation League, estos torneos que tienen las selecciones europeas, han habido varios y han habido para uno y para otro. En el último está, el que más recuerdan es la remontada de España sobre Francia. El último antecedente, pero un mundial es otra cosa, chicos. O una instancia de semifinales mundiales es otra cosa. Vamos a ver para lo mí que van a está. penales. Ojalá, Para mí van a penales. Fuera de juego te lo digo. ojalá.
El deseo. Claro, sería un desgaste de 30 minutos corriendo, ¿no? De los 1-1 dos equipos. gana España por penales. Otro datito Sí. que nos habíamos olvidado. Enzo Fernández anotó el gol número 3000 de la historia de los mundiales. Vos venías haciendo esa estadística. Ujú. Y de esta manera Enzo Fernández, junto con el Hijo del Viento, con Claudio Paul y con ¿De qué mundial? Acá tenés un par de buenos futbolistas para ayudarte. hay 3 argentinos. Ajá. En la Hicieron historia han marcado Goles hitos importantes. históricos. ¿Se El acuerdan, gol muchachos? número 100 de la historia de los mundiales lo hicieron acá en la Argentina. Lo hizo un neerlandés, Robert Pieter Rensenbrink. Fue el que nos pegó el susto grande cuando se iba al partido en los 90 y pega la pelota en el palo. En Argentina 78. En Argentina 78. Y después han habido varios argentinos que han tenido Claudio Paul Canilla en Estados Unidos 94 contra Nigeria. Ahora Enzo Fernández, mundiales más, acá adelante, el gol 3000. Y el gol número 10, ahí estaba, no me acordaba. En la historia de los mundiales lo hizo Guillermo Stabile, en Uruguay en 1930. El gol número 10. El gol número 10. Así que bueno. Argentino. 3 argentinos en la historia de los... Pide aire, Sí. Juli Quirós. ¿Puedo agregar un dato a lo que está diciendo Nica? En la historia de los mundiales, solamente 3 partidos en cuartos de final salieron 3-1. Italia-Francia en el Mundial de Italia 38, gana Italia 3-1. Y el otro partido es Brasil-Francia. Brasil-Francia, sí, en Chile 62, donde gana 3-1. Y ahora el tercero en la historia de los mundiales fue Argentina ganándole 3-1 a Suiza. En las 2 ocasiones anteriores, Ujú. Italia fue bicampeón del mundo y Brasil, que venía de ser campeón del mundo, ganó también ese mundial. Sí, con el agregado. Y hay En, una yo particularidad. no sé si hay uno que se me escapa que creo que es que contra Holanda en el 98 nosotros quedamos fuera en cuarto de final 3-1. Pero Holanda no fue No, campeón. 2-1. 2-1. Ah, 2-1 entonces contra- cierra perfecto. Con el gol del Dennis Bergkamp. Bergkamp, el hombre que tenía fobia a los aviones. A los aviones, sí. Respecto a esa historia de técnicos también está vinculado Vittorio Pozzo en el 34 y en el 38, y no me acuerdo si es en el de Brasil 58, Chile 62, pero ahí cambia el técnico. En el 62 creo que termina siendo Feola el técnico, y en el 58 no sé si había sido Zagallo. No, Zagallo era jugador. Era jugador. Tampoco no me acuerdo. Y de ahí para acá no se han dado bicampeones. Técnicos. Técnicos, Ah, y no, y bicampeones. de hecho tampoco. Tampoco, claro. Así que bueno, vamos a ver. A romper Todo. esa lógica. A romper esa lógica. Columna número... ¿Se yo romperá llevo con el contra- azul? Claro, mañana Argentina juega con la Casaca camiseta número azul. azul. Bueno, Que ayer, no sé si lo habilitado. vieron, chicos. La ex mujer de Diego Armando Maradona, Sí, lo Claudia vi. Villafañe, fue a un programa de cocina y de Sí. espectáculos con la camiseta que usó el Diego en el Mundial de México 86 del partido con Inglaterra. Sí. Tremendo, Ese tremendo. cuello en B blanco con los números dorados que eran de Plateados número de eran. plateado Bueno, de, sí. Se la de dio hace fútbol poco. americano. Marcelo Ordaz se la dio hace poco, puede ser. Marcelo Ordaz es uno de los principales coleccionistas del mundo, es argentino y creo que él le cedió la camiseta. Puede ser, tiene hasta el escudo medio flojo, está Sí. de la costura. Y de hecho se nota que está Sí, como cosido. mal ubicado, digamos, mal centrado, Sí, digamos. Está sí, en sí. medio de costado. Claro, es aquella historia de que Bilardo mandó a comprar nuevas camisetas Ujú. y que fueron confeccionadas a último momento. Sí, hay un video que creo que es Burruchaga el que Claro, no está es una filmando que camiseta dice, oficial. mirá hermano, lo que estamos haciendo, si salimos campeones del mundo con esto, nos tienen que amar para toda la vida o algo así. Dice Burruchaga y bueno, eso termina pasando. Así que, Impecable. querer o reventar, chicos. Capítulo 42 de los mundiales. Empezó con la historia de los mundiales. Hoy mucho balón y camiseta. Saben que acá tengo un puñado de mensajes. Tenemos los mensajes que decías, Rodri, de los oyentes. Y una última noticia que vamos a dar
nuestra redacción habló con la Presidencia de Servicios Públicos y un párrafo está destinado al partido de Argentina de mañana. Y me dejó preocupado lo que... Enseguida se los leo. Quiero leer textual, porque yo recién me lo dijiste afuera, le dije, no, che, lo que me dijo Leandro es correcto, o sea, perdón, o sea, textual, no sé cómo va a ser. Voy a ser lo más literal posible. El título de nuestra web vale decir, la nota tiene mucho detalle. Invitamos a darse una vuelta por eldiarionodie.com.ar. Nos la apunta Tony Villanueva, que junto con Fer Tornú están en la redacción hasta ahora. El título tiene varias aristas, es corte de energía en Río Gallegos. El tema de la rotación, la reserva fría, el problema que debe reparar la transportadora y dice aparte, el partido de la selección argentina. Voy con ese párrafo. Con la semifinal del Mundial prevista para mañana miércoles, Cortijo, que es el presidente de Servicios Públicos, sostuvo que el objetivo es que el inconveniente esté resuelto antes de ese horario. El inconveniente es lo que pasó en el interconectado esta madrugada, ¿no? O mejor dicho, ayer en la noche. Comillas, la expectativa es que se solucione hoy, aunque aclaró que no puede asegurar un plazo. Comillas otra vez, hacer futurología sin información de la transportista es imposible. O sea, quien tiene que informar es la transportista. Y Cortijo, igual yo te recomendaría que vayas y le diga a la gente de Transener, muchachos, más vale que mañana ni se le ocurra hacer nada. Último párrafo Hay que ver si hay de esto que es posibilidad de textual. Transener también. Esto que es textual. Sí. No obstante, adelantó que existe un plan alternativo si el problema persistiera. Otra vez comillas. Desde Servicios Públicos vamos a poner toda la generación que tengamos disponible. Si llegamos a un escenario en el que mañana a las 16 todavía no vuelve el interconectado, vamos a informar con anticipación en qué barrios habrá energía mediante un plan de contingencia. Así nos ponemos de acuerdo dónde va el partido. Eso es claro, de mínima saber eso, ¿no? Sí. Bueno, y cuenta la nota, con esto cierro, pero está mucho más detalle, que es un factor climatológico el que afectó la salida del interconectado. Esto dicho por el el presidente de Servicios Públicos, que es lo que dice Transener. Sí. Vos bien dijiste temprano, Nica, falta el comunicado de Transener que nos diga, muchachos, ¿qué tiene que decir el comunicado? Más que por qué se cortó la luz, es decir, Vamos para a mañana Argentina. va a estar todo bien, claro. Vamos a Argentina. selección. Vamos a Argentina. Eso, con ese comunicado nos quedamos tranquilos. Si no, todos. que se vayan. ¿Dónde tiene la oficina? ¿Dónde tiene la oficina Transener? Andrés nos pregunta dónde está la oficina de Transener. Si no, que se están vayan. gallegos. No tienen oficina. No están gallegos. Si no, ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? ¿Quién? Por favor. Por favor. 0800 sicario. Bueno, pido un poco de calma, muchachos. Hay cosas que no están saliendo al aire que son peores que las Con que... la semi no se juega, ¿eh? Está bien. Bueno, 12:38. Chicos, 12 del mediodía, 38 minutos, vos lo dijiste, estamos cerrando el programa, terminando esta jornada de martes, que parece una de miércoles, pero es martes, es un martes nublado, con máxima de 3, mínima de 3 bajo cero, con una temperatura actual que va alcanzando de a poquito, se va pegando los 3 grados, la máxima para hoy, un día que afortunadamente, por lo menos por la mañana, han cesado las lluvias, que me han preguntado, che, ¿van a seguir las lluvias? ¿Va a seguir lloviendo en Gallegos todavía? Como llovió ayer, que no paró. Bueno, lo que se ve, por lo menos acá de frente, lo que te puedo decir es que no hay pronóstico de lluvias en la capital de Santa Cruz. Eso desde ya, tener el dato, anticipate, que lluvia no va a haber. Lo que sí va a haber, neblina, nubes y pronóstico de frío para la capital santacruceña. Chicos, dicho esto, ahora sí, ha llegado a un momento de un sorteo. Señoras y señores, Brian Álvarez, el rey de la consola. Señoras y señores, Sir Brian Álvarez. Sir Brian Álvarez. Sir Brian Álvarez. El ganador o la ganadora del almuerzo en Nucha para 2 personas es... Dafne Devoto. Dafne Devoto. DD. Que tiene que venir a buscar el voucher. Acá, el voucher para poder ir a Nucha y poder comer con quien quiera. Puede ser. Hijo, hija, pareja, expareja, marido, abuela, tía, con quien ella quiera. No, eso es una decisión de ella. Por solamente haber participado, se sumó, le ha pegado. La respuesta a la 1 era el disquete, la respuesta a la 2 era el Discman.
punto. Es cosa de- Discman, que no es tan difícil, ¿vieron? Sí. Para la oyente que decía, no me animo a decirlo en inglés, disc de disco y Sí. man de hombre. Sí, el hombre disco. Claro, exacto, el hombre disco. Recién escuchábamos mucho ruido, nos distrajo un tanto el aire, dijimos, ¿qué hay? ¿Un piquete en la puerta de Radio Nuevo Día? No, sucede que acá, a escasos 20 metros, y ya desde la redacción nos están pasando una fotografía, pasa un reclamo de la policía. Un reclamo de la policía aquí por Faniano y Sapiola, y anoche los policías que autoconvocados el domingo por la tarde en rueda de prensa dijeron, nuestro reclamo sigue adelante, por más que el gobierno vía resolución haya dado por cerrada la mesa del salario de la policía. Bueno, ayer hubo una nutrida manifestación, ahora hay otra, y hay un referente de la policía de zona norte que mañana lo vamos a tratar más tranquilos, pero una de las cosas que le llama la atención a los autoconvocados de la policía es que en la resolución del anuncio salarial hay un concepto de presentismo, es decir, se aplica el presentismo al salario de los policías. Casi digo salario Por lo docente, cual- porque es lo de toda la vida, ¿no? El asunto del presentismo, en este caso, Si faltás, en el salario de la descuento. policía. Va, descuento. Claro, y el retirado de la policía, en este caso de Zona Norte, decía, che, esto no se discutió en ningún momento en la mesa salarial y el gobierno nos enteramos que lo aplica por resolución. De modo que es un conflicto que sigue adelante. Bueno, botón de muestra, lo que acabamos de escuchar, posiblemente incluso salió al aire, algo de ruido ambiente, tiene que ver con el reclamo de la policía. Vos sabés que yo no tuve ni que salir a mirar. Yo les iba a decir, pero justo estábamos al aire. Yo ni tuve que mirar. Yo sabía que era el reclamo de la policía. ¿Pero sabés por qué me di cuenta? ¿Por qué razón? Porque, a diferencia de los tambores de ATE, de otros gremios, digo, ¿no? O sea, son más prolijos para Claro. tocar, ¿no? Es tipo, suena como una orquesta. Claro. Cuando la policía, en serio te lo digo, fuera Sí, de sí, joda. porque hacen las marchas. Claro, hacen las marchas, Sí, como las militares. exactamente. ¿Viste? Van todos a tiempo, van a tiempo. O sea, que, claro, tiene esa particularidad el reclamo de la policía. Te das cuenta por cómo tocan los bombos. Gracias a Alicia que mandó mensajes toda la mañana. Dice que hoy gana Francia. Su pronóstico. Un beso grande a Ana Redona. Buen día. También yo los escucho por mi radio a pilas y tengo teléfono fijo. Mirá, vos. Cosa que comentaba antes Alicia. Y cierra entre signos de admiración con lo viejo funciona y nos deja un abrazo. Ahí estamos, ¿eh? Hasta acá te has vestido de verde. La pregunta que me hacía, dijeron que Lau, no sigue hoy, ¿no? Hoy Laura Androne hoy no sale al aire. Ok. Aquí se están apuntando. Bueno, atención oyentes, entonces, por el corte de luz. Ok. Bueno, Lau Andreone no va a salir hoy al aire con Siempre Llegué Tarde, pero después sí, fuera de contexto, a partir de las 3 de la tarde, con los chicos, con Sandro Díaz, con Beto Barría y equipo. A partir de las 3 de la tarde está todo ok, todo legal, para seguir prendido a la 100.9. Gracias a Rubén que nos mandó una hermosa foto. Con el corte de luz, un oyente se fue a caminar a la ría. Dijo, me tomo en la mañana y nos manda una hermosa foto de aves en el muelle. El muelle, corregime, Nica. El muelle que se... El que muelle se de cayó. gas. Ahí está. El viejo muelle de gas. El viejo muelle de gas que está ahí cerquita de Illenujo, ¿no? Nos manda una fotografía hermosa de las aves allí. Que tiene Las otra aves allí. connotación igual. Sí, Ciertamente, sí. Andrés nos está recordando Sí, viejas historias sí, de ese sí. muelle y poco felices, voy a Sí. decir. Es cierto, ¿no? Pero en este caso es una fotografía de aves muy bonita. Le agradecemos al oyente que nos la comparte. Nos despedimos, chicos. Hasta mañana. Mañana vamos a tener un programa dedicado a la escaloneta. Nuestro productor Sandro Díaz está trabajando en ello. Y además vamos a hacer un programa de actualidad con las noticias del día como hicimos hoy. Ojalá de veras, digo, ¿no? Con mejor suerte con la energía eléctrica. ¿Por qué se corta la luz? ¿Por qué es Río Gallegos? Esa es la conclusión a la que llegué